Hola, hola, los saluda su amigo Afo. En el video de hoy vamos a dar un vistazo al más reciente reporte del meta de Team Nova, el mejor equipo de la comunidad hispana. Ha salido el día de hoy muy fresco, día 26 de julio del 2021. No vamos a ver todo el reporte del meta porque es un poquito largo, son 14 mazos diferentes que Team Nova tiene preparados para ustedes. Pero sí vamos a ver uno por facción por lo menos, ¿no? Un mazo por facción, abarcando todos los tiers, desde el tier 1 hasta el tier 3. Es decir, desde lo mejorcito hasta lo peorcito, ¿no? Obviamente uno de cada facción para que podamos apreciar esta diversidad que hay en el meta. Si alguien está un poquito perdido con lo que es un meta Snapchat o un reporte del meta, meta significa Most Effective Tactical Available. Son los mazos más eficientes y los más destacados a jugar durante la temporada. Este en particular se centra en la temporada de Grifo, que comprende todo el mes de julio del 2021. Quédense hasta el final del video y vamos directamente a los mazos. Saluditos. El primer mazo que vamos a ver en este meta Snapchat es Llenarse los Bolsillos, Crímenes Control o Lined Pocket. Este mazo ha sido colocado por Team Nova en el tier 1, es decir, es el mazo a vencer, el mazo imbatible y lo más destacado dentro del propio metajuego. Llenarse los bolsillos es lo siguiente: orden, obtiene una moneda, cargas 6. Cada vez que juegas una carta de crimen, obtienes una moneda. Comenzamos por la composición de la baraja. Llevamos el estratagema Lámpara Mágica. Está bastante bien, no es necesario utilizar la ventaja táctica. Como primer carta de esta baraja, carta ya de jugable, ¿no? Podríamos decirlo de esta forma, llevamos a la Buscadora de Brujas. Es humano, cazador de brujas. Despliegue, genera 3 coronas del sindicato. Y al final del turno, si ninguna unidad enemiga tiene botín, coloca un botín en la unidad enemiga superior. 7 de fuerza, 12 provisiones. Es una carta que, lo había comentado en su momento, nos permite tener hasta 12 monedas, obviamente virtuales en sindicato, ¿no? Es decir, 9 monedas como tope y 3 por ahí que pueden estar en una especie de limbo para cuando sean requeridas. Esta carta ha demostrado ser lo suficientemente sólida como para incluirse, y es de las pocas cartas de la última mini expansión que se juegan de manera competitiva en sindicato. Tenemos al profesor, es una carta que aporta demasiado tempo y tiene sinergia obviamente con la señora que acabamos de ver, ¿no? Por los 3 puntos, los 4 puntos de daño, si ya tiene botín o una cosa así, pues puedes hacer ahí un poquito de cosas. Siguiente carta, Siki Reuben. Creo que está mal pronunciado, pero lo entienden. Tiene intimidar, beneficio 4. Y aquí lo vamos a jugar por el máximo valor posible para volver a recargar nuestras monedas. Y de esta forma sacar beneficio ya sea de nuestro chacal marino, en fin, ¿no? De cualquier tipo de expender como la tuneladora y demás cosillas de interés. Tenemos también a Sakabuche, que es enano parte coronas, que a pesar de los nerfeos o el nerfeo que ha tenido, sigue siendo una carta muy importante en esta baraja. Y esta baraja, a diferencia de la otra que pueden encontrar en la página de Team Nova de este propio meta Snapchat, me gusta porque me va más con mi estilo de juego, ¿no? Esto de estar jugando venenos y de estar jugando a los hermanos calvos no es como mi estilo. Me parecen un poco complicados, tal vez incluso de pilotar para gente recién empezada. Es por eso que he elegido este mazo, que se juega entre comillas de una forma más sencilla que el mazo de bote. Siguiente carta, Justicia de Novigrado. Justicia de Novigrado es una carta que puedes acceder a ella, mejor dicho, a través de Ferco el Escultor, y tiene como objetivo a los amigos sanguinarios, que son parte coronas y son bufones. Los amigos sanguinarios están empezando a jugar recientemente en esta baraja y, contrario a lo que podemos pensar, van bastante bien. Tenemos también una Reyerta de Taberna, que es una carta que no se juega demasiado o no se jugaba demasiado, pero me parece que dentro de este meta tiene cabida por la gran flexibilidad que aporta a la propia partida. ¿Qué más cosillas llevamos por aquí? Obviamente Bastardo Hijo, una carta bastante sólida que de igual forma junto con Sakabuchi, a pesar del nerfeo, ha tenido o ha logrado sobreponerse a esta, ¿no? Entonces es una carta que te aporta demasiado tempo, una carta que
que tiene mucho valor por sí misma y se lleva casi en todas las listas de sindicato que tengan una configuración similar. El banco de Vivaldi para empezar a tinear un poquito, elegir alguna carta que necesitemos. Nada fuera de lo normal en este aspecto. Tuneladora. La tuneladora la llevamos para tener obviamente sinergia con los partecoronas, ya sea con los propios amigos sanguinarios, con el propio Sakabuche, etc. Llevamos también un circo de bastardo, que es un expender, nos permite deshacernos de algunos motores, en fin, ¿no? Limpiar un poquito el tablero de juego. Y no viene nada mal, ¿no? Obviamente es otro objetivo para Sigisreuben. Y uno de los mejores gastadores que podemos hacer. Siempre gastar monedas haciendo daño es mejor que potenciando. Entonces es una carta muy sólida. Como carta un poquito de comodín, podríamos decir, llevamos a Cord, que nos aporta tanto el botín cuerpo a cuerpo como el purificar a distancia. Una carta muy versátil que se adecua según la situación. Y de entrada cumple bastante bien, ¿no? 6 de fuerza por 6 provisiones. Es un cuerpo más que decente, ¿no? Más que jugoso. Para hablar de tineo tenemos a los rateros de las cloacas. Son obviamente 2 cartas que llevamos en la baraja con la finalidad de adelgazar nuestro mazo, ¿no? Ya lo vimos en el video anterior lo que es el tineo. Pues es esto, ¿no? Adelgazar nuestra baraja con cartas que nos permitan hacerlo de esta forma. El único requisito es tener acopio 4, que esto se logra bastante sencillo. Tenemos también el pack de venenos con los Fistek y el traficante de Fistek para poder deshacernos de unidades altas. Como carta de crimen, al ser este un mazo orientado a crimen, tenemos, además de las que ya mencionamos, extorsión, estafa y contrabando. Cartas que nos van a aportar bastante por tener sinergia con nuestro líder. Como cartas clave podemos ver aquí está la bruja de 12 provisiones, la buscadora de brujas mejor dicho, el propio Sakabuche y la tuneladora. Son las cartas más importantes que tenemos en nuestro deck. Y vamos a ver el apartado de los enfrentamientos, que esto es algo no nuevo como tal, ¿no? Pero me parece que está muy bien explicado por parte de Team Nova. Es algo más visual y se agradece bastante. Como buenos enfrentamientos tenemos contra Fuerza de la Naturaleza Relictos, el mazo de Decisión Táctica de Soldados y también el mazo de Decisión Táctica Colgrim, el mazo de Comandos, el de Fervor Inspiración, que es el que lleva obviamente a los franjas azules, y el mazo del escenario. También como un enfrentamiento favorable tenemos Ráfaga Imprudente Control, y como mal enfrentamiento se destaca principalmente el mazo de Decisión Táctica Hyperthin. Una cosa que me encanta de este Meta Snapchat es el apartado de Tech Cards o cartas Tech o Tech, que lo que hace es básicamente lo siguiente. Las cartas que vemos del lado izquierdo son las cartas que se encuentran en este momento en la baraja, y las cartas del lado derecho son aquellas por las cuales podemos reemplazar a las primeras y de esta forma jugar la baraja de un estilo diferente. El siguiente mazo que Team Nova nos trae en su reporte del meta es el mazo de Fuerza de la Naturaleza Relictos. El líder o la habilidad hace lo siguiente: Orden, genera y juega un espíritu del bosque. Ok, hasta ahí todo bastante claro. Llevamos de nuevo la lámpara mágica, que es ahora mismo uno de los mejores estratagemas del juego. Y antes de empezar a hablar carta por carta, pues vamos a decir más o menos en qué consiste la estrategia del mazo, ¿no? Obviamente el mazo basa prácticamente toda su jugabilidad, en Koshi. En Koshi, en irte a una ronda larga, en tener por ahí algunos combos locos con la que sabe y demás, ¿no? Pero principalmente Koshi es una carta clave, muy muy clave para este mazo. Obviamente lo menciona aquí, ¿no? Team Nova, la carta clave es Koshi y la que sabe. Tenemos Oniromancia para poder tomar cualquier carta que necesitemos de nuestra baraja en cualquier momento, ¿no? También llevamos obviamente a la que sabe, que se ha convertido en una de las mejores cartas de monstruos de la mini expansión en curso. Tiene Aquelarre. Este se activa si al menos una de tus filas suma 25 o más puntos. Entonces lo que queremos hacer con este mazo es utilizar a la que sabe
Hay por ahí un dato interesante, ¿no? Puedes usarla en ronda 1 y en ronda 2. Y si esta es la carta más alta, pues la resistencia va a perdurar de ronda a ronda. Como carta de removal tenemos una Canícula Corati, que viene bastante bien para quitarnos de encima cualquier cosa, literalmente, ¿no? Cualquier escenario, cualquier motor, cualquier cosa incómoda. Como ya lo dijimos, llevamos a Koshi, que es la carta principal del mazo, y el objetivo también principal de Caranthir. Con Caranthir tú quieres jugarte un Koshi y de esta forma en una ronda larga ganar el duelo. Para proteger un poco nuestras unidades tenemos acceso al Troll de las Cuevas. Obviamente es el defensor de monstruos, que la armadura nos protege bastante del daño, ¿no? Es muy difícil de remover a no ser que lo purifiques o directamente tires una canícula sobre él. Como carta también relativamente nueva, o mejor dicho nueva de esta mini expansión, tenemos la Cazarratas. Es relicto. Cada vez que recibe daño reduce su poder base en 1 y con Aquelarre, cancelas la habilidad anterior. Cada vez que juegues un relicto aumenta el poder base de esta unidad en 1. Con este reciente parche o con el último parche de Gwen, los relictos han cobrado bastante popularidad. Tenemos al trío de brujas que son relictos, a la Cazarratas que es relicto, a las aprendizas de bruja que son los cochinitos, estos voladores que se van potenciando en 2, también es relicto. Y al llevar tantos relictos podemos permitirnos jugar a Gan Sean, si es que está bien pronunciado, el cual en su despliegue aumenta el poder base de esta unidad en 2 por cada relicto adyacente. Entonces normalmente tú vas a jugar Gan Sean por 9 puntos. Y tienes al trío de brujas que ya de por sí tienen sinergia ellas mismas y han sido recientemente bufadas, ¿no? En cuanto a sus provisiones y a su fuerza. Así que es una lista bastante sólida. Como cartas de bronce tenemos a las Kikimora Obrera que nos aportan los 7 puntos de tempo. Y además cada que juegas un insectoide pues obtiene uno de armadura. Llevamos como insectoide a las larvas de Endriago. Y también para un poquito de tineo tenemos 2 Arquespor que nos permiten tinear el mazo. Un Endriago para consumir, además de la Moira. De la Moira guisadora. Y es prácticamente toda la lista, ¿no? Es un mazo muy fuerte. Llevamos también Lamias para generar el Medra. Como buenos enfrentamientos se encuentran el mazo de decisión táctica de soldados y el de Colgrim, el mazo de comandos de fervor inspiración, el mazo de regalo de la naturaleza o don de la naturaleza de simbiosis, el mazo de Aracas Midrange. Y como mal enfrentamiento está el mazo de bote de Overprofit, el mazo que ya vimos de tier 1 de Crímenes Control de Lined Pocket o llenarse los bolsillos, y el mazo de baile de máscaras, ¿no? De encarcelamiento. Como cartas tech o cartas que tú puedes reemplazar, está el propio Troll de las Cuevas, el defensor. Está también Aguara, que creo que me faltó, olvidé mencionar Aguara, ¿no? Aguara está bastante bien porque cumple una función similar a la de Cord. Cuerpo a cuerpo bloqueas a una unidad y a distancia eliminas el bloqueo de una unidad. Entonces es una carta versátil que tú puedes utilizar según tus necesidades. Y los cambios que podemos hacer es jugar un Errante del Ocaso en su lugar y un Dorregaray. Obviamente estos cambios se hacen dependiendo lo que tú te estés encontrando en el metajuego, ¿no? Según lo que veas en ladder, pues haces o no este tipo de cambios. Mazo Tier 2, Fervor Inspirador, Orden, potencia una unidad aliada de los Reinos del Norte en 2 y le otorga Fervor. Cargas 3. Es el mazo de los ya conocidos comandos, franjas azules, calvos, en fin, ¿no? El típico mazo de franjas azules. En este caso llevamos Pergamino Maldito. Un pergamino maldito que nos permite añadir a nuestra baraja cualquier carta y luego devolver a nuestra mano una al último lugar de la misma. Como carta interesante tenemos a Asedio, el escenario que se usaba bastante hace que será como un año y recientemente ha encontrado cabida en esta versión. Es una versión híbrida entre humanos y máquinas. El escenario nos aporta demasiado tempo y nos permite tanto presionar como evitar ser presionados. Tenemos un asalto anfibio, que es una carta
de las más importantes ecos o cartas eco en el juego, y con ella podemos acceder al propio Franja Azul Comando, puede ser incluso la Princesa Pavetta, alguna máquina que necesitemos. Entonces es una carta que nos viene bastante bien. Esta versión juega sin Oniromancia, entonces es una versión que se caracteriza por tener gran fuerza en moneda azul con el Pergamino Maldito, y como no tenemos tanta consistencia, el Asalto Anfibio es una de nuestras cartas más poderosas. Siguiente carta, Roach Implacable, es una de las cartas más importantes. Team Nova no la pone como cartas clave porque en primer lugar pues está obviamente el Rey Foltest y los comandos, que son en lo que se basa toda la baraja. Pero el Rey Foltest nos permite generar comandos sin tener ninguno en la mano. En fin, ¿no? Hay muchísimas jugadas o combos explosivos a los cuales podemos acceder con Roach. Como carta interesante también está Erland de Larvik, perdón. Esta carta nos viene bastante bien cuando necesitamos potenciar todos los franjas y jugarse ya después en ronda 3 con un punto más para todos, ¿no? Es como si literalmente potenciaras a todos los franjas que has jugado durante la partida y puedas demostrar ese valor o esa cantidad de puntos ya en ronda 3. Y si no, bueno, también siempre está la opción de jugarlo por su propia habilidad, potenciar el resto de las cartas y al final pues hacer su propio efecto. Está como siguiente carta Rey Foltest, una de las cartas claves en el reporte del meta de Team Nova. Esta carta es literalmente lo mejor de la baraja, excluyendo a los franjas azules, ya que nos permite tener una cantidad enferma de estos comandos en la baraja. Y de hecho hay veces que tú usas al Rey Foltest para generar comandos, pero esos comandos en ronda 1 no los utilizas, sino que vas a ronda 2 y en la propia ronda 2 directamente empiezas a presionar con los franjas que generaste. Entonces es una carta muy buena que aporta demasiado tiempo a la partida y que se ve protegida por cartas como el Defensor principalmente, ¿no? Entonces es difícil pasar por encima del Defensor y del Rey Foltest al ser una carta de 6 puntos de fuerza. Llevamos a Princesa Pavetta, que es una de las cartas importantes del combo para reciclar a nuestros franjas azules. Es una carta ya muy conocida en este estilo de juego. Hover Reg. Esta carta puede ser un poquito inesperada, ¿no? Pero como llevamos varias cartas de las cuales hacemos uso de la orden, pues esto hace o funge como la función, valga la redundancia, de una sardinilla. Entonces está muy bien tener, ¿no? Este tipo de cartas que nos aligeran la baraja y aumentan las probabilidades de que robemos algo bueno o algo mejor. Como carta tutor, en este caso contamos con John Atalis, que nos permite acceder principalmente al asalto anfibio y a un bombardeo. Siguiente carta, refuerzos. Su principal uso es en obviamente el explorador franjas azules, y también puedes hacerlo en el peor de los casos en una máquina, en un propio franja, ¿no? Una carta versátil, podríamos decir. Y siguiente carta clave del mazo, los franjas azules, que toda la estrategia se compone de esta carta, ¿no? De utilizarla de manera explosiva o definitiva ya en ronda 3, haciendo 30 puntos como mínimo, gracias a la constante generación de franjas azules que hacemos a lo largo del juego. Pasando al lado de las máquinas, llevamos dos balistas reforzadas, que son de las mejores máquinas, y también dos balistas que nos ayudan para poder por ahí, ¿no?, hacer algún poquito de daño. En total llevamos 6 máquinas, considerando a la escalera de asedio, que vaya, también es máquina, y un solo bombardeo, ya que 2 me parece que es un exceso. Y como últimas cartas de la lista tenemos un Guardia Real de Radovid, que es una carta muy buena que cumple con las estadísticas, y el Marino de Kerak, al ser un mazo con devoción. Como cartas, mejor dicho, como enfrentamientos fuertes, tenemos a Simbiosis, el mazo de Simbiosis de Regalo de la Naturaleza, Don de la Naturaleza, el mazo Midrange de Aracas, el mazo de Decisión Táctica de Soldados, que es el mazo que jugó Poisoun y puso de moda por completo, el mazo Hyperthin también,
y contra el mazo de Reinos del Norte de duelos, que está también disponible en el reporte del meta de Team Nova. Como malos enfrentamientos está el mazo de Jackpot o bote de Overprofit, el mazo de Fuerza de la Naturaleza de Relictos, el mazo de Ball del escenario y de Colrim de Nilfgaard, y el de Ráfaga Imprudente Control. Cartas Tech, cartas que podemos cambiar, son el escenario, a Erland, a Donimir, y en su lugar incluir a Draug, a Gerhard y a Boimir. Mazo de Ráfaga Imprudente. Ráfaga Imprudente, orden, reparte 3 de daño de forma aleatoria entre todas las unidades enemigas, ignorando su armadura. Cargas 3. Es la habilidad de Ráfaga Imprudente, que desde el cambio que tuvo hace no mucho se ha vuelto un líder controlero, podríamos decirlo de esta forma, ¿no? Ya que las cargas nos permiten rematar casi cualquier unidad. Me refiero complementándola, ¿no? Con algún daño que tengas de hacer 4 puntos o demás, y las cargas que terminan con el trabajo sucio. Como estratagema hemos elegido la máscara de Uroboros. Saca una carta y luego descarta una carta y genera 2 cuervos en tu fila de combate cuerpo a cuerpo. Este estratagema viene muy bien ya que contamos con un pack de descartes como los enanitos que vemos hasta abajo, ¿no? Los hostigadores enanos, y también tenemos al propio Morvar. Entonces el pack de descartes viene bien, más con cartas como Virna y Coral. Como carta estrella, la carta que hemos visto hasta el cansancio en casi todos los mazos, tenemos a Errantes del Ocaso, que hace su aparición en este mazo controlero. De igual forma la Canícula, que son 2 cartas que prácticamente van de la mano, son inseparables, ¿no? Si es que se encuentra una, pues está la otra prácticamente el 100% de las veces. Como carta de tempo tenemos el Tótem de Svalblod, que nos aporta de entrada 12 puntos, una jugada proactiva también. Tenemos Geralt Axia, que es un brujo, y al ser un brujo podemos acceder a él a través de Geralt Quen. Un poquito más de control, tenemos a Hjalmar Ancraid, que cuando tú tienes en cementerio cartas como qué sé yo, ¿no? El propio oso, el propio Bearwitcher, pues nos aporta un valor por encima de sus provisiones, ¿no? ¿Qué será? Entre 8 y 11 puntos de Hjalmar, mínimo 11 puntos, mejor dicho, ¿no? Considerando que el oso es un 8 de cuerpo y que el brujo del 8 también, pues Hjalmar nos juega siempre 11 puntos por 10 provisiones. Como otra carta de control en la baraja está Junod o Junod de Belhaven, que es el efecto que anteriormente tenía Bavior. Despliega y destruye a una unidad enemiga dañada. Como nuestro mazo se basa en dañar, pues viene bastante bien. Normalmente con que te lleves un 4, pues ya está cumpliendo con sus provisiones. Carta de ubicación, Harn Kaduk, si es que está bien pronunciado. Es una carta que principalmente se utiliza para jugar el brujo del oso. Es una carta ya también bastante conocida. Dentro del pack de descartes tenemos a Virna Brand y a Coral. Coral, que como muchas otras cartas que ya comentamos han sido recientemente bufadas, y ahora el efecto se puede hacer con cualquier carta que descartes, no necesariamente que sea una carta especial. Siguiente, Gerd. Gerd es la carta de 8 de fuerza, 6 de provisiones. Despliegue, genera una sirena ensordecedora en la fila opuesta e inflige 1 de daño a todas las unidades de esa fila. Y con Adrenalina 3 genera una sirena ensordecedora en la fila opuesta y le inflige 1 de daño en su lugar. Una carta muy buena que tú quieres jugar obviamente antes de la Adrenalina 3. Y también daña, ¿no? Entonces hay muchas cosas de daño. El propio Morvar, que tiene sinergia con las cosas que descartan, como ya lo dijimos, Virna, Coral, el propio Scaldo. Los osos rabiosos, que son una carta que casi no se jugaba, pero ahora es una carta de 8 puntos de fuerza, y con la salida del Megascopio pues te asegura que el Megascopio juegue por 8 puntos gracias a 4 provisiones únicamente. Tenemos a Maxi, que nos arregla un poquito lo que vamos a robar, los propios brujos del oso para poder ser robados con Geralt Quen en caso de ser necesario, y complementar la ubicación. Como últimas cartas ya de 4 provisiones, los cazadores Brokvar, que son un motor bastante bueno ya que tenemos bestias también. Y el propio Scaldo que ya comentamos, y el hostigador enano.
Como carta clave, Team Nova nos indica que la carta clave o las cartas claves de este mazo son los Errantes del Ocaso y Geralt Quen. Ya que bueno, los Errantes del Ocaso nos dan muchísimo tiempo y Geralt Quen nos permite robar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Ya sea Geralaxia, ya sea Junod, el propio Brujo del Oso, en fin, ¿no? Son jugadas de muchísimo tiempo. Como buenos enfrentamientos está el de Decisión Táctica Colgrim, el mazo de comandos de Fervor Inspiración, el mazo de encarcelamiento de escenario, el mazo de Scoia'tael de Simbiosis y como mal enfrentamiento el mazo de Lined Pocket de Crímenes Control que tenemos catalogado como Tier 1. Si requieres hacer algunos cambios bastante sustanciales a este mazo, pueden hacerlo gracias a la imagen que vemos aquí abajo, ¿no? Si quieres agregar Portal, Madoc, el pack de bombas y los Bear Witcher, tienes que quitarte la ubicación a Virna, a Coral, el Escaldo y el Hostigador, ¿no? Es para orientar el mazo a una línea de juego o a un estilo de juego, mejor dicho, completamente diferente con Madoc y con los osos adeptos, ¿no? Los osos brujos adeptos. Decisión Táctica Soldados. Esta versión ha sido popularizada por Poisoun, el reciente jugador colombiano del propio equipo que ha logrado clasificar al Open. Esta versión es suya, así que probablemente la veamos ya a partir de este momento en todos lados porque la gente pues suele jugar, ¿no? Lo que se está jugando. Valga la redundancia, ¿no? Lo más jugado es lo que la gente suele utilizar. Vamos a comentarlo brevemente. El mazo lleva el líder de Decisión Táctica, que es el líder que te juega a Mobran Boris. Y la sinergia principal con este líder es utilizar a Afán y a los hechiceros de 2 puntos de fuerza, que ya todos conocemos, ¿no? También hasta el cansancio. A los hechiceros asesinos y usarlos también con Afán. Lo primero que salta a la vista es el dúo irremovible, ¿no? Quiero decir, lo primero que salta a la vista es el dúo irremovible Errantes del Ocaso junto con la Canícula. Al ser un mazo que no se centra en la devoción, tienes que jugar Errantes y Canícula como lo indicamos hace un momento. Carta peculiar de la baraja y parte de donde gira todo esto es Germain Piquant. Si es que está bien dicho, Germain Piquant es una de las bases del mazo, ¿no? Ya que nos permite, en conjunto con las infanterías esclavas, llenar el campo de las propias infanterías esclavas. Como cartas clave nos lo indica Team Nova, carta clave Germain Piquant, Bridgehead y Bremde, que son las cartas que tienen sinergia con soldados. Bridgehead es el que activa las habilidades de despliegue, entonces lo que tú quieres hacer aquí es jugar las infanterías esclavas primero, después utilizar a Bridgehead, reutilizar los efectos de las infanterías y rematar con Bremde. De esta forma Bremde suele jugar arriba de 15 puntos por 6 provisiones. Cartas estándar, llevamos calzones para adelgazar el mazo, copo de nieve con la sinergia que tiene esta baraja, un desataplagas para poder utilizar o tinear un hechicero asesino, el otro con el líder junto con Afán, Peter, que viene bien para los Errantes del Ocaso que estamos viendo en todo el metajuego. Ibar, más de lo mismo, tenemos mucho removal con la Canícula, con la propia invocación de Yennefer. Para arreglar un poquito la baraja, entre comillas, ¿no? Tenemos a Maxi, que nos permite decidir si conservamos ese orden de las cartas o no. Una Dalith Nilfgaardiano que se utiliza como jugada proactiva, 2 bloqueos, un poco de tineo con la Brigada Ímpera y jugadas más proactivas como la Tortuga. Los enfrentamientos positivos para este mazo son el mazo de Decisión Táctica Midrange, el que lleva a Amaral, el mazo de Decisión Táctica de Colgrim, de Nilfgaard también, el mazo de Encarcelamiento de Nilfgaard de igual forma, y el mazo de devoción, el mazo de Regalo de la Naturaleza, Simbiosis, no devoción, repito, no devoción. Como malos enfrentamientos tenemos el mazo de Lined Pocket, Crímenes Control, el mazo de Fuerza de la Naturaleza, Relictos, y el mazo de Franjas Azules de comandos, ¿no? De comandos, vaya. Como cartas tech, si no te gusta Peter, si no te gusta el desataplagas, puedes jugar a Duadric y las esporas y de esta forma compensar un poquito más a tu estilo de juego tal vez. Como digo, esta lista sorprendió en el qualifier del Open, es creación del mítico Poisoun, jugador de Colombia, y fue
el mazo que lo llevó a clasificar al Open. El mazo es sólido, tiene bastantes líneas de juego, tienes a Ramón para poder jugar más infanterías esclavas, tienes jugadas de tempo, tienes cómo adelgazar el mazo, ¿no? El mazo tiene absolutamente de todo y es por ello que ha sido colocado en Tier 2, porque tampoco es que esto sea invencible, ¿no? Es un mazo que puede sorprender en Ranked, principalmente porque hay versiones más populares. Y qué más decir, ¿no? Es una lista que me gusta mucho, una evolución al mazo que surge en esta expansión de midrange de Nilfgaard. El único mazo de Scoia'tael que está en el meta Snapchat de Team Nova es este mazo de Nature's Gift, Don de la Naturaleza de Simbiosis, en Tier 3. Es ahora mismo lo peor que puedes jugar de cualquier facción, es Scoia'tael. No hay una forma más suave de decirlo, ¿no? Es lo peor que puedes jugar. Antes de ver los enfrentamientos positivos y no positivos, hay que repasar un poco la lista, porque esta ha tenido algunos cambios con respecto a las primeras listas de simbiosis que surgieron con la expansión. Tenemos el líder de simbiosis que ya conocemos y la dupla, ¿no? La dupla que ya lo comentamos, si estás jugando devoción no juegas obviamente Canícula ni Errantes del Ocaso, pero si estás jugando no devoción, sí o sí en este meta tienes que jugar ambas cartas. Como carta más gordita podríamos decir, llevamos a el Protector del Bosque, mejor conocido como el Papá Roble, que tiene sinergias con el Ciclo de la Vida, con el Reproche de la Naturaleza, etc. Tenemos el propio Errante del Ocaso y la Canícula, de las cuales ya hablamos hasta que nos cansamos, ¿no? Como cartas de naturaleza, al ser un mazo que se beneficia de naturalezas, tenemos la Llamada del Bosque. Tenemos también Naturaleza en Formación para jugar dos hechizos y tener un punto más para Gore. Y Consejo de Isengrim principalmente, ¿no? También los reproches, el Ciclo de la Vida, las Caricias y las Templaduras. Como carta de tempo, Avalak, una carta que juega 12 puntos por 10 provisiones, que ha sido infravalorada por muchos, me incluyo en algún momento, pero cuando la juegas ves el potencial que tiene. Un gran potencial de Avalak, elfo hechicero. Eleyas, carta que tenía tiempo de no verse, tiempo de no verse, pero tiene un tempo increíble y puede ser jugada a través del Consejo de Isengrim. Fauve es el tutor de las cartas de naturaleza, nos permite acceder a cualquiera de ellas. Tenemos a Dunka para generar Carry Over. Si no saben qué es Carry Over, hay un video donde se explica todo y está en este hermoso canal. Y la carta clave, ¿no? Podríamos decir, como lo dice Team Nova, es Harald Gord y el propio Fauve. Team Nova nos indica esto, ya que Fauve es un tutor, como comentábamos, ¿no? Y tú puedes acceder a cualquier carta de naturaleza. Y Gord, porque parte de la estrategia, o gran parte de la estrategia, se centra en ponerlo gordito, ¿no? Como su nombre lo dice. Aunque no creo que lo diga de esta forma. ¿Qué más tenemos en el mazo? De cartas nuevas llevamos una Susurradora de Dol Blatana. Es la carta con velo, que normalmente bien jugada, tú puedes hacer que estos sean 18 puntos fácilmente, ¿no? Si no la detienen es imparable. Otra carta nueva, Hechicera de Dol Blatana, la carta que creas una carta de bronce especial de Scoia'tael, ha demostrado ser demasiado buena como para no jugarse. Y como carta un poquito filler, ¿no? Podríamos decir, un poquito de relleno. Es más, les voy a hablar en inglés, ¿no? Para que vean el maldito video. Como carta filler tenemos el Aprendiz del Gato, que tanto causa sangrado como vitalidad. Así que bueno, esta es la lista, más o menos explicar un poquito el contexto, ¿no? Y normalmente tú quieres también ganar la ronda 1, tener la última palabra, tener el last save, para que tu gordillo pues sea lo último que se juegue. Como enfrentamientos favorables tenemos el mazo de encarcelamiento de Nilfgaard, el mazo de decisión táctica de Colgrim, el mazo de Aracas Midrange, y como malos enfrentamientos tenemos el mazo de crímenes y el mazo de jackpot de sindicato, que son los tier 1, el mazo Midrange, el mazo de soldados, el mazo de Hyperthin. Estos mazos de Nilfgaard son desfavorables, el mazo de relictos de monstruos, de comandos, de duelos. Y como cartas tech podemos incluir esto, ¿no? Si no te gusta Llamada del Bosque, no te gusta la Susurradora o el Gatito, puedes jugar Portal y colocar 2 enanos mercenarios, que es una combinación un poco extraña, ¿no? Pero
la gente está haciendo lo posible por rescatar a Scoia'tael, ya que ahora mismo se encuentra en el pozo de las facciones. Así que si estás viendo esto y tienes ganas de jugar algo de Scoia'tael, esto, a pesar de estar en tier 3, es decir, en lo más bajo del metajuego, es lo más fuerte que puedes utilizar de Scoia'tael. Y esta ha sido la explicación en general de todos los mazos. Si quieren ver el reporte del meta completo, ya que solo hemos visto 6 de los 14 mazos, pueden hacerlo en el enlace que aparece en la descripción de este video. Esta lista es la que vimos al principio del video del reporte de Team Nova, solamente que yo estoy jugando una variante, la variante que nos indica Team Nova como Tech Cards. Estoy utilizando Errantes del Ocaso y Canícula en lugar de Sigi y en lugar de Bastardo. Bienvenido Delacroix, qué bueno que pasas por aquí. Entonces esta es una variante que puedes jugar del meta Snapchat de Team Nova. De Team Nova, perdón, creo que no lo pronuncié muy bien, ¿no? Ok, estamos en moneda azul, esto parece un mirror, entre comillas, ¿no? Porque esto, vaya, es congregación. Así que lo que vamos a hacer es quitarnos Justicia de Novigrado y probablemente Amigos Sanguinarios para no briquearlo, ¿no? Tú usas una versión con Errantes, Canícula y Sigi. Ok, creo que en este caso habrías de quitar ya sea el profesor o la propia buscadora de brujas, ¿no? Claro. Espero que todo el audio se escuche bien, no lo pregunté. He subido un poquito el volumen con respecto a lo que han visto anteriormente. Habían comentado, ¿no? Que de repente sonaba un poquito bajo. Mi tono de voz es bajo de por sí, ¿no? No precisamente bajo, pero es más tranquilo. Entonces lo que hago para compensar esto con los filtros de OBS es aumentar la ganancia, es decir, tú puedes casi susurrar y se te va a escuchar bien. Se te va a escuchar bien. Gracias MSM. Lo que haremos en este momento, bueno, tenemos dos líneas de juego, ¿no? La primera es Ferco o directamente el profesor, ¿no? Y cortamos esto de raíz. Creo que está bien, Me gusta el profesor aquí. No es algo que haría normalmente, pero está sabroso este profesor, ¿no? Está sabroso, entra muy limpio. Nos quedamos con 4 monedas para habilitar a nuestros rateros de las... a los rateros de las cloacas. Entonces, bien, ¿no? Vamos bien. Creo que la intención es ganar en igualdad de cartas si es que es posible, si no ganar ronda 1 y empezar a presionar un poquito ya en rondas posteriores, me parece a mí. Ok, adelgazamos el mazo, está muy bien esto, ¿no? Estamos obviamente en moneda roja y creo que no lo estamos haciendo mal, ¿no? Vamos bien, poco a poco. Repito, ¿no? El enlace del Meta Snapchat de Team Nova está en la descripción de este video. Ahí vienen todos los mazos, porque aquí mismo son los que estamos viendo 6 mazos, ¿no? Yo he seleccionado de forma arbitraria, ¿no? Los mazos que estamos jugando. Pero toda la lista completa la pueden encontrar en el enlace de Team Nova, ¿no? En la página web. Sí, he visto que has sacado también Team Viper, ¿no? Un reporte del meta. Por ahí le di un vistazo rápido y está interesante, ¿no? El formato, la parte visual me gusta. Me gusta la parte visual. Y entiendo que casi todo el trabajo es de MSM, ¿no? Bienvenido, amigo Ketsergon. Así que, bueno, ya está, ¿no? Ya hemos visto ustedes no lo han visto, pero MSM ya se ha suscrito aquí a Twitch. Y se ha visto la nueva alerta tenemos 3 nuevas alertas para la gente que siga esto en directo. Hace mucho no miraba un mazo de congregación. Tiene bastante tiempo esto, Delacroix. Bastante tiempo. Y hoy me he enterado precisamente que Delacroix hace directos de Wend. Ya dejé ahí mi respectivo follow. Y si quieres compartir tu canal Delacroix o cualquier cosa para que la gente que lo vea pues le dé una oportunidad, un vistazo, ¿no? Que me parece que hoy iba a ser algún directo especial el señor Delacroix. Para que estén al tanto, ¿no? Y bueno, que la comunidad tenga un poquito más de visibilidad, podríamos decir. Ok, hemos ganado en igualdad de cartas. Eso está bastante bien, ¿no? Muy bien. Igualdad de cartas. Y de momento me siento confiado, ¿no? con el duelo. Lo que vamos a hacer es presionar la ronda 2 lo más que se pueda. Y de esta forma irnos a una ronda 3 con el A6, ¿no? Una ronda 3 bastante corta. Ok. Estamos en la fase de Mulligan. Ya explicamos lo que es el Mulligan.
Y ahora mismo creo que el contrabando no es una carta que queramos. El Fistech tampoco es, tal vez, ¿no? No hay muchas cosas que necesitemos o que podamos envenenar, así que vamos a removerlo. Ok, doble chacal está medio feo, ¿no? Medio feo. No, en cualquier momento que tú quieras de la Croc no hay problema. Ok, pues a meter un poquito de presión, ¿no? Tal vez la ronda corta se siente un poco rara, ¿no? Ya que no tenemos demasiadas cosas ya en la baraja, pero podemos abrir de sacabuche e intentar, ¿no? A ver si podemos hacer algo ya. Empezar a setear la tuneladora, ¿no? Para dar un poquito de fuerza ya si empieza a generar los tokens. No hay problema por las comas, no hay problema por nada. También vamos a, bueno, más tarde, ¿no? Ver las cartas que se han mostrado. Esto obviamente es exclusivo para la gente que está aquí en el directo. Ketselgon, como siempre, ¿no? Preparando las cartas. Ok, gastamos una más, ¿no? Por si acaso. Que no es realmente necesario esto, ¿no? Pero me parece que está bien. Me parece que está bastante bien y me voy a callar porque mi perrito está de ladrón, ¿eh? No me gusta editar las partidas por los ladridos, pero a veces es realmente necesario, ¿no? Es necesario. Ok. Es verdad, ¿no? Maurandi está organizando un concurso de un micrófono. Es un HyperX Quadcast. Es como el papá del que yo tengo. Así que si alguien no ha entrado en el sorteo, es un micrófono de 130 euros, una cosa así. Y es gratis, ¿no? Así que aprovechen el bug, como dicen los jóvenes cool, ¿no? Ok. Creo que esto no es relevante, ¿no? Ya el bastardo dijo. Obviamente no quiero jugarme cartas a la derecha de los errantes del ocaso, así que vamos a hacer esto. Muy buena oportunidad, ¿no? La que nos da Maurandi. Ya muchos están al tanto de este sorteo, vaya, ¿no? Muchos están al tanto del sorteo de Maurandi. Lo hemos tenido de invitado aquí en el canal y siempre es un placer estar con el señor Maurandi. Ok, vamos a ver hasta dónde quiere potenciar esto. Que sacar cosillas está bien, ¿no? De hecho podríamos... Estos son beneficio 1, no nos da. No, sí nos da porque estos son parte coronas. Así que vamos a hacerlo de esta forma. Y a pegar aquí, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo es correcto. Presionar lo más que se puede en igualdad de cartas. Sacar lo más que podamos también. Y acortar la ronda de tal forma que la 3 pues sea lo más cortita posible. Y no tenga forma de llenar la mesa, ¿no? Con todas las cosas que este mazo hace. Ok. ¿Qué tal, amigo Matías Bordoni? Bienvenido. Estamos estrenando nuevas alertas de todo, de Fallout también. Son 3 alertas nuevas, precios muy accesibles. Si alguien que haga directos está interesado en el artista, pues ha animado perfectamente bien lo que le he pedido. Y de hecho también empezó a hacer directos. Es una chica y ya la seguimos y todo esto. Ok, la buscadora la podríamos jugar ahora. Realmente no es relevante esto, ¿no? No es relevante. Se acaba de suscribir nuestro amigo MCM. Ah, y es otra cosilla que tenemos en el título, ¿no? Otra cosilla que tenemos en el título. Hay nuevos precios regionales en Twitch para Latinoamérica, ¿no? Para la gente que se suscriba. En Argentina creo que están las suscripciones a $2. En Uruguay a 3.5. En fin, ¿no? En prácticamente todos los países se redujo a la mitad del precio de las suscripciones en Latinoamérica. Y curiosamente, ¿no? Tenemos nuevas alertas el día de hoy. Hola amigo Sander, bienvenido. ¿Qué haces despierto a esta hora y sin jugar Rocket League? Hola Edwin, ¿cómo vas? Mi sim favorito. Pues muy contento con las alertas y qué bueno esto de los precios regionales porque también hace que más personas se puedan suscribir, no solo a este canal, sino a cualquiera, ¿no? En México ya estaban los precios regionales. Y son muy baratas las suscripciones aquí, entonces esto me ha permitido suscribirme al canal de Peluchón. Que ya lo había hecho, ¿no? Pero hay que poner un poco de dramatismo a todo esto. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nos da, hay que ser muy rápido.
Estas matemáticas no las tiene nadie, ni Shinmiri. Ok, la chica de los diseños hace streams aquí. Pase el link o su nombre para ir de stream. El nombre de la chica en Twitch lo voy a buscar, pero acaba de empezar a hacer directos. No tendrá ni... vaya, Ojespejo. ¿Qué tal esta alertita, Muchas gracias, Ojespejo, por los beats. ¿Qué tal está, no? Sale muy bonita, ¿no? Esta es la de los beats y donaciones y demás, que casi no hay, pero pues igual había que invertir, ¿no? En esta alerta. No podía ser de otra forma, vaya. Muchas gracias, amigo Ojespejo, que Ojespejo es de las personas que más apoya aquí el canal, no, es agua de tamarindo. Lo malo de las alertas, entre comillas, es que duran 7 segundos. 7 segunditos, pero... ¿Qué te ha parecido, Ojespejo? Muy bonita, ¿no? Viene del meme este de... No me sé el nombre, pero del señor que cocina carne, ¿no? Cocina carne y hace ahí la manita, ¿no? Como... Muy bonita, muy bonita. Y parece mentira, pero me tardé como 2 horas configurando las alertas. Las configuré en Stream Elements. Y el agua es de tamarindo. Muchas gracias, Ojespejo. Sé que casi no es habitual, ¿no? Esto de los bits, pero había que gastar en todas las alertas. Vaya, no podía ser, ¿no? Como digo, de otra manera. Podríamos pasar aquí. El rival está en grandes problemas, ¿no? No estoy seguro. Ojito de qué. ¿Cuál ojito? Uy, me acabo de equivocar, me acabo de equivocar, pero bueno, tampoco es tan relevante, creo, ¿no? Esto es un 3 de ataque, bueno, no sé. Es un mazo que hice hace mucho, pero me gustaría probarlo de nuevo. Ok, más tarde lo vemos, ¿no? Fuera de... Hay que terminar bien estos duelos, pero le vamos a dar un vistazo. Ojespejo, ¿de qué equipo es? Preguntas esto, ¿de qué equipo eres, Ojespejo? Interesante pregunta, ¿no? ¿Has pensado estar en algún equipo de Gwent? Podríamos pasar aquí, no es una mala jugada, ¿no? No es una mala jugada, pero ¿qué nos queda para ronda 3? No quiero perder este duelo. Creo que las redes de Viper todavía no alcanzan a nuestro gran amigo Ojespejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que este es el pase. Este debe ser el pase. Espero no equivocarme, ¿no? Nos vamos con doble last save del Team Isadora. ¿Qué tal, Chepis? Bienvenido. Tenemos también emoticones de seguidores, ¿no? Emoticones de seguidores. No. Nadie habla de ningún ladrón aquí, MSM. Es normal que los equipos fichen personas, ¿no? Tranquilo. Yo apoyo a Team Viper. Hay muchas personas que aprecio y considero amigas. Si no saben qué es Team Viper, en el video anterior pues tuvimos una entrevista con el representante, ¿no? de Team Viper. ¿Cómo va, señor Chepis? Que casi no te pasas a esta hora, ¿no? Creo que se te dificulta un poco. Nada, tranquilo, MSM. Todo bien con Team Viper. Grandes amigos. Estás tú, está Peluchón. ¿Qué más se necesita, no? Para llevarnos bien. Ok. No sé si la mano es buena. Obviamente tenemos el last save, ¿no? Con el chacal, pero... Me la voy a quedar así, ¿no? Me la voy a quedar y espero no arruinar esta partida. Ok. Ya tenemos nuestra canícula, ¿verdad? Y no sé qué es la ayahuasca. ¿Qué es la ayahuasca? Pregunta seria, ¿no? ¿Qué es la ayahuasca? ¿Es algún tipo de sabor? Gracias. De hecho, estoy considerando cambiar los horarios de Twitch. Eliminar por completo los días de Hearthstone. Dejar los sábados de terror. Pero de bueno estoy pensando que en lugar de lunes, miércoles y viernes sea lunes, martes, miércoles y viernes. Y dejar jueves y domingo de descanso o para estar editando cosas del canal.
Ah, es una planta. Vaya. Ok, espero que sea suficiente, ¿no? Con el chacal, prácticamente el chacal va a ser nuestro finisher aquí. Y el veneno, pues no creo que casemos algo muy importante, tampoco con la reyerta, ¿verdad? Tampoco con la reyerta. No estoy muy seguro de que podamos ganar esta partida, curiosamente, ¿no? Con todo y la ventaja que adquirimos. No te preocupes, yo me acuerdo, amigo MSM. Está apareciendo para la gente que está en Twitch el Discord del canal, y la gente que esté viendo esto en YouTube, pues abajito en la descripción viene un canal de Discord donde estamos al pendiente de las cosillas del canal, vaya, ¿no? Como toda la gente que se hace sus propios canales. Ah, no, tiene que ser esto, tiene que ser esto. No podía ser de otra forma, no es una reyerta terrible. Ahora lo vemos, amigo MSM, en un momentito más. En un momentito más lo vemos. ¿Qué opinan? ¿Se puede ganar esto así con esta mano que tenemos? No le estoy dando unidades, ¿no? Para no habilitar bien la carta de eco, pero bueno, no es relevante tampoco. Ok. Y ahora hay que hacer un poco de las cuentas aquí, ¿no? Obviamente matar el 3 tiene un poco más de valor por las monedas que recuperamos con el chacal. Así que vamos a colocar el veneno aquí. Y estoy dudando que sea suficiente, ¿eh? Y creo que la partida la jugamos bien. Creo que todo lo jugamos bien. Ok. Ok, bueno, pues ya está, ¿no? Lo que vamos a hacer es esto. Primero nos jugamos un chacal. No estamos aprovechando todo el efecto, pero bueno. Estos son 4 puntos. 6. Listo, ¿no? Muy sencillo. Y esto se logra con la práctica, ¿no? Con la teoría de ganar ronda 1 y empezar a presionar a partir de la ronda 2. Nuestro mazo es el mazo de Reinos del Norte de comandos. Y estamos jugando contra monstruos aroma sangre. Un enfrentamiento curioso, tenemos la moneda buena, ¿no? Entre comillas. Este mazo gusta o prefiere tener la moneda azul. Obviamente para poder elegir la carta que deseas con el estratagema. Estamos en la fase de Mulligan, lo que vamos a quitar es a Hover. Tenemos aquí una línea de juego un poco greedy, ¿no? Que es mantener el franja azul y a Roach en la mano, ¿no? ¿Cuándo te toca la vacuna? Todavía no sé. Todavía no sé, por ahí ya empezaron las vacunas, ¿no? Pero todavía aquí donde estoy, ¿no? Ok, nos quitamos una escalera y aquí la decisión es bastante importante, ¿no? Nos quitamos un franja y nos guardamos a Roach para ser completamente greedies. Es nuevo en el juego, ¿lo conoces? Bienvenido de cualquier forma, Radar. Ok, no tenemos jugada proactiva, ¿no? Esto es un problema. Y sé que parece un error quedarse a Roach y franja, pero creo que no. Ok. Le he subido un poco más el volumen, que Sergo no sé si lo puedes apreciar. Si lo puedes apreciar o no. No tenemos ninguna jugada proactiva, ¿no? No hay ninguna jugada proactiva. Así que colocamos al marino de Kerak de esta forma. Muy bonito el apellido de la Croix. Le subí poquito, espero que no se esté escuchando este sonido extraño, ¿no? Del cual les he hablado hasta el cansancio a varios de ustedes, porque es a varios, ¿eh? Es a varios. Muy bien contrarrestado esto, ¿no? Muy bien contrarrestado. Ha jugado bien el rival. Ok, este es el plan, ¿no? Podemos ir por el defensor y empezar a procrear.
Vamos por el Defender. Nos quitamos, yo creo que la escalera de asedio. Colocamos al Defender y que empiece la magia, ¿no? Que empiece la magia de los comandos, creo yo. Contra vampiros tiene buena pinta esto. Bienvenido, amigo Rafa. Gracias por acompañarnos en este día que curiosamente no es día de Gwent. Normalmente ya no hay casi nada los martes, que es cuando estamos grabando esto. Entonces fue algo improvisado, ¿no? Un poco improvisado. Ok. Y el rival parece que tiene absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo. No me extrañaría ver un parásito en cuanto Foltest caiga al campo. Es una versión rara de monstruos, ¿no? Como un monstruos, no sé cómo decirle, un monstruos controlero. ¿Cómo podrían definirlo ustedes? Porque es de momento lo que me parece, ¿no? Un mazo de monstruos que es controlero. Ok. Colocamos a Foltest. Y si tiene parásito, pues es el momento de utilizarlo, ¿no? Ya sea parásito, ya sea la propia canícula. No hay motivo para no utilizarlo en este momento. Y sí, le subí un poquito el volumen, Ketsergon. Muy controlero esta lista, ¿no? Muy controlera. Muy controlera. Demasiado, diría yo, ¿no? Es bueno, pero no tanto. Esperemos que no. Esperemos que no. Y aquí me gustaría ganar la ronda sin activar nuevamente el efecto de los franjas, ¿no? Para meter un poquito de presión en ronda 2 con ellos. Pero lo veo poco probable, honestamente. Lo veo poco probable. Si vas a ronda larga pierdes. Ok. No estoy muy seguro de esto, ¿eh? Claro, casi no tenemos control. Voy a pasar aquí. Lo que estoy intentando es ganar la ronda 1 sin utilizar el efecto para empezar a presionar aquí, pero... Ok, Oriana ya en ronda 1, qué extraño. Qué extraño ver a Oriana tan pronto. Creo que no me deja otra alternativa, ¿no? Más que jugar ya el comando, y Erland voy a intentar conservarlo para ronda 3. De hecho, pienso que ahora que hemos visto a Oriana podemos tal vez no preocuparnos tanto, ¿no? En una ronda larga. Sí, esta es la música de The Witcher. Tengo entendido, Chepis. La música de The Witcher. Ok, Erland es una carta que no vamos a jugar ahora. Así que lo hacemos de esta forma y probablemente esta sea nuestra última jugada, ¿no? Probablemente esta es nuestra última jugada. Claro, hay gente que separa la música con el voice middle, banana y demás, pero me parece muy engorroso. Entonces lo que hago es directamente cuando estamos grabando algo, pues poner música sin copyright. Y aquí nos vamos de la ronda, creo yo, ¿no? Creo que nos vamos de la ronda. Por aquí dicen que no ganamos una ronda larga, pero el rival ya se ha gastado varias cosas, ¿no? Se ha gastado Oriana, que es prácticamente una de sus cartas más importantes, así que creo que podemos estar bien, ¿no? Si pasamos aquí. No sé, no es tal vez lo adecuado, pero ya no hay cosas por jugar y es un poco el precio que estamos pagando por haber conservado a Roach, ¿no? En la mano. Ok. Pero sí es el soundtrack de The Witcher. De The Witcher 3 principalmente. Es muy similar al de Gwen, ¿no? Obviamente porque es casi lo mismo, ¿no? Pero... Ok. La mano no está nada mal, ¿eh? No está nada mal la mano. Me gustaría robar el escenario si fuera posible. Me quito esto y nos ha faltado el escenario. El rival... Curiosamente... vaya. Es que incluso podríamos jugar la princesa Pavetta en ronda 3, ¿no? Y no habría ningún problema. El propio John Natalis para adelgazar la baraja puede ser, ¿no? Tal vez no es lo ideal. Por ahí había hecho Windave como un estudio, ¿no? En su momento cuando jugaba de esto no se hace, esto no está bien. Pero creo que no está mal, vaya. Creo que no está mal. No está mal hacerlo así, ¿no?
10 de 10, ¿no? El mazo está muy muy bueno. No sé yo, pero ese Nekura tan tarde está mal jugado, solo puntos y ya. Ojalá sea suficiente. Lo que necesitamos aquí y por lo cual he jugado el asalto anfibio es para cazar o conseguir el asedio, ¿no? Creo que si conseguimos el asedio, la partida está casi ganada, ¿no? Casi ganada. Ah, no, sin asedio no ganamos esto. Ok. Santo es el señor del buen, ¿no? Tenemos todo, tenemos un bombardeo, tal vez un bombardeo me lo puedo quitar. Y esperar robar cualquier cosa, ¿no? Creo que cualquier cosa es mejor que este bombardeo. Ok. Muy bien, ¿no? Empezamos bien, empezamos fuerte. Ahora para ganar esta partida hay que considerar los espacios que tenemos. Vamos a jugar el escenario detrás y vamos a jugar los franjas delante. Creo que podríamos considerar, ¿no? Que esta es una mano perfecta. Y nos hemos quedado a Roach, ¿no? Lo que comentamos al principio del duelo. Es un poco greedy, pero parece que ha funcionado. Abrimos de paveta. Vaya manopla, ¿no? Como dice cierto peluchón, que yo lo empecé a decir y ahora lo dice peluchón. Vaya manopla. No sé si sigues por aquí, Mati, pero quería preguntar si sigues jugando el juego Innombrable. Que estoy por dejar de streamearlo, pero jugarlo todavía tengo mis dudas. Claro, y eso que no llevas muchos tutores, ¿no? Muchos tutores. Esto, bueno, es imparable realmente. Esto es imparable. No podemos deshacernos del fantasma apicultor. Tendré que editar estos ladridos, ¿eh? No sé si me voy a quedar un poco callado a mutear yo. Porque aquí los perros empiezan a alocarse. ¿Qué tal, bienvenido? Banana Tiger. Asalto a la baliza también podría haber sido. Lo que estamos haciendo es darle el fantasma apicultor aquí, ¿no? Que al final creo que van a ser más puntos si lo deja potenciarse. Tendría 3, 4, 5, 6, 7 puntos más. ¿Qué no sabes que los gatos y perros son los reyes de la internet? Pues creo que nadie quiere escuchar a perros ladrar. Creo que no. Quería guardar un poco el escenario para, bueno, que no juegue detrás nada, ¿no? Para que juegue algo detrás, pero me parece que ya no será posible. Lo que vamos a hacer es jugar la balista detrás, ¿no? La balista con esto. Vaya, ¿qué es esto? ¿Una suscripción? Vaya, Johnson, muchas gracias por la suscripción. ¿Qué tal esta alerta? ¿Les gusta o no les gusta? Me tardé de verdad horas en ponerlo en Stream Elements. Muchas gracias, amigo Johnson. Muy buena calidad, ¿no? No es porque sea mi alerta, pero está muy bonita. Muy, muy bonita. Gracias, Johnson. Muchas gracias por el apoyo. La gente que esté viendo esto en YouTube, el día sábado haré un directo de 2 horas y media en Twitch de Gwent, pero será extendible. Esto quiere decir que de acuerdo a lo que suceda o no en el directo, podemos llegar a un directo de hasta 6 horas, ¿no? Para la gente que tenga ganas de pasar, pues está invitada. ¿Te gustó, verdad, Lu? A mí también, ¿eh? A mí también me gustó. Muy, muy bonita. Muy bonita la alerta y a precios accesibles. Lo del terror el sábado no estoy muy seguro si lo vamos a hacer. Tal vez si nos cansamos de Gwen podríamos hacerlo, ¿no? Pero no sé, como estuve casi 12 días ausentes de este mes, pues es una forma de intentar compensar la ausencia, ¿no? Tal vez es la única forma que se me ocurre. Sí, porque esta es una máquina de la Croix. La escalera de asedio es máquina. Pequeño dato perturbador, ¿no? Pero es máquina la escalera de asedio. Ok. Y ya está, ¿no? Simplemente es Erland, máquina y cerramos con Roach. Y Hover, que faltan 4 todavía. 4 órdenes de Hover. Pues están avisados, ¿no? Tanto la gente de YouTube como de Twitch.
Y los invito nuevamente a que se unan al Discord del canal. Si están en Twitch, comando Discord. Si están viendo esto en YouTube, abajito viene en la descripción como nuevo canal de Discord. Y las alertas, de verdad, muy accesibles, ¿no? Para la gente que hace directos. Nuestro esclavo por 6 horas. ¿Qué tal, amigo Cabeza? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, porque tenemos 3 alertas nuevas y ya las hemos estrenado. La de sub, la de bits y la de follow. Muy contento. Estamos jugando la partida del mazo que tenemos en el reporte del meta de Team Nova. Ok. Hacemos esto. No sé si nos va a dar para matar a la bestia, pero voy a... Tal vez es un error esto, ¿no? Tal vez es un error. Ok, bestia muerta, muy bien. Muy bien, y vamos a cerrar como Last Take con Roach Implacable. Me las perdí, pues ojalá tengamos más de estas alertas, ¿no? Es de todo, desde follow, desde subs, de todo, absolutamente todo. 3 alertas nuevas. Sí, había que tirar la máquina, ¿no? Para matar a la bestia. Y vamos en racha, ¿eh? Primer partida ganada de sindicato y ahora con esta. Ok. Jugamos esto por aquí. Y creo que no hay forma de perder este duelo, ¿no? Digo yo, ¿no? Digo yo. Aunque bueno, tal vez Erland era jugarse detrás, ¿no? Estos son 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, es exactamente lo mismo. ¿Qué es eso de prestigio? ¿A qué te refieres, Johnson? We can lose, ¿no? Como dice cierto personaje que parece asiático. Yo no quiero decir nombres, ¿no? Ah, lo que sale en tu nombre es el emblema de las personas que han dado bits aquí en el canal. Muy bonito, ¿no? ¿Te gusta? Bueno, pude darle la carga aquí, ¿no? Pero era prácticamente lo mismo. Da igual, da igual. Da exactamente igual. Este pobre diablo ha perdido la partida. Es lo que llamamos BM avanzado, ¿no? BM avanzado. Ok. Pues 2-0. 2-0 sin ningún tipo de corte. Este duelo es monstruos contra monstruos. El Mirror Match, ¿no? Un poquito extraño. Honestamente no he jugado un Mirror de fuerza de la naturaleza. Ahora me salió solo 2400 LP en lugar del precio anterior. Sí, de hecho ya están, como digo, ¿no? Las subs a mitad de precio en toda Latinoamérica. Empezaron con México, pero ahora es para toda Latinoamérica. Y está muy bien porque me puedo suscribir al canal de Peluchón, ¿no? Tal vez más tarde o no sé, ¿no? No le digan. No le diga nada, que no quiero emocionar a mi chiquillo. En roja tienes ventaja, ¿ok? Ok, es importante saber esto, ¿no? La mano creo que no está mal. Aguara para bloquear. A la que sabe, Koshi, la cochinilla, pues la queremos siempre, ¿no? En la mano. Nuestra jugada proactiva es la Kikimora obrera. No sé si me gusta la Kiki, ¿eh? Ok. Buenas noches, ¿cómo van las partidas? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Excelentemente las partidas. Y como digo, ¿no? Me animé a hacer hoy esto el día martes, que bueno, es donde se está grabando, porque me han entregado las alertas nuevas. Y muy bonitas. Me gustó mucho la de Chayanne, precisamente. Igual no le daban los puntos. Luego del siguiente último capítulo se quedaba en 17. Bueno, es de la partida anterior, ¿no? Vampiros es una basura. Bueno, también es cierto esto, ¿no? Que por ahí hemos jugado tal vez con un poco de ventaja, ¿no? Con un poco de ventaja. Bienvenido, Roberto. ¿Por qué no llevas Cerrantes? Porque estoy jugando la versión del reporte del meta de Team Nova. También está aquí en la descripción del video, o si están viendo esto en directo, en Comando Nova. Comando Nova, y ahí viene toda la información. Ok, la versión del rival es diferente, ¿no? Porque lleva los Neckers. Lo que vamos a hacer es jugarnos a la gordilla.
Y siguiente turno, el Arquespor. Cuando termina la temporada, el día 3 de agosto entran las nuevas cartas en la madrugada de Latinoamérica, que más o menos en España serían como las 12 de la tarde, más o menos, ¿no? Se quejaban del desataplagas en Reddit, qué extraño. La comunidad más llorona de internet se queja de algo porque pues aún hizo una excelente participación en el Open, lástima nunca más volvió a sonar. Pero acaba de clasificar al Open MV. Acaba de clasificar hace 2 días al Open del siguiente mes. ¿No lo sabían? Acaba de clasificar. Ya es la segunda vez que asistirá a un Open. Increíble lo de Poisao, ¿no? Por ahí Matías Bordoni preguntaba en el Discord, no sé si sigue Mati, pero él preguntaba algo que es muy interesante, ¿no? Y me gustaría preguntarlo. ¿Ustedes creen que algún otro equipo hispano pueda llevar a un jugador al Open? Si Poisoun estuviera en otro equipo hispano, Mantícora, Sensual o Viper estaría en el Open. ¿Es esto un reflejo de su trabajo al 100%? ¿Un reflejo solamente del equipo? ¿Un reflejo en conjunto? ¿O qué se necesita para que otro equipo lleve un jugador al Open? Ahí está, ¿no? La pregunta del día. La pregunta capciosa. Bueno, no es capciosa realmente. Ok, vamos a jugar esto aquí. Y siguiente turno, creo que Aprendiza de Bruja. Aprendiza de Bruja. Tenemos Aguara para el bloqueo, ¿no? Por ese lado no hay problema. Estaría bien, ¿no? Que nos hiciera una encuestita por aquí, Quetzalon. Ser narco para llevar al Open. Yo creo que es algo más individual. Yo creo que sí que Johnson nos habla por partes. Ok, 43. ¿Cómo es lo del Open? ¿Quiénes entran? ¿Cómo se entra? Es una pregunta interesante de la Croix. Es a través de... principalmente, ¿no? De ladder. Si haces top 64, juegas un qualifier. Y en ese top 64, si avanzas al día 2, pasas al top 16. El ganador y el perdedor de loser y winner bracket respectivamente avanzan. También lo mismo con el top 16 se hace un torneo con las mismas características. Y hay más formas de hacerlo, ¿no? Precisamente con los Crow Points, que es básicamente ser de los primeros siempre en Ranked. De los primeros. Ok. Poisson podría llegar al Open en cualquier team por sí sola, a mi parecer. ¿Qué es lo que se hace en este momento? ¿Nos jugamos a la que sabe y metemos un poco de presión? ¿O simplemente jugamos Oniromancia, cualquier carta, pasamos y nos damos a ronda larga? Según pienso y creo, Poi debería practicar y analizar bastante el metajuego con ayuda de Hamed y Mag y Frail. Claro, es un trabajo también en conjunto, ¿no? No estoy muy seguro de la decisión aquí, ¿eh? No estoy muy seguro, podríamos jugar la que sabe, meter un poco de presión, pero... Vamos a jugarnos a la que sabe y ojalá esto esté bien hecho, ¿no? Ojalá esto esté bien hecho. Telbot se pasó de Aretusa a Legacy, su nivel decayó, pero igual llegó al Open. Interesante, ¿no? Es esta pregunta que había hecho Matías que quería comentarla. Y se queda la ratilla, ¿no? Se queda la ratilla. Se nos ha quedado la rata. ¿Qué opinan aquí? ¿Se intenta presionar? Bajó muy poco en Uruguay la sub. Sí, bajó que $1.5, ¿no? Que yo ya me sé los precios de absolutamente todo, amigo Crydenley. Bueno, creo que si hicimos esto es para meter un poco de presión, así que vamos a ello, ¿no? Como dicen por ahí. Espero estarlo jugando bien, ¿no? Creo que al ser un mazo de motores, seguimos la regla de los motores, ¿no? Si es un mirror, gana el que empiece a setear primero los motores. Así que vamos a jugar Oniromancia y así nos vamos a ir, ¿no? Así nos vamos. Ok, relicto, potencia una unidad aliada en 4. Ok.
Ya sé que no he jugado la Lamia, ¿no? ¿Qué es setear? Dejarlo puesto, ¿no? Dejarlo por ahí listo ya. Creo que en Uruguay precisamente fue donde menos bajó la suscripción, ¿no cree? En Argentina bajó muchísimo, de 5 a 2 dólares. Muchísimo. Nos jugamos Caranthir, lo jugamos delante. Y así es como se debe ganar esto, ¿no? Tal vez no tenemos muchas unidades para la cochinilla, pero creo que la presión tiene que ser así, ¿verdad? En Uruguay baja poco, no es justo. Sí, bajó muy poquito. Acá pasó de 5 a 3, tampoco está mal, ¿no? Aquí en México pasó de 5 a 2.5. Ok, bueno, pues ya no podemos pasar, así que vamos a jugarnos todo. Que de hecho creo que la Lamia podría entrar aquí mejor, ¿no? Podría entrar aquí mejor la Lamia. Siguiente turno ya la cochinilla y el líder probablemente, ¿no? Puede ser. Parece que hago buenos scores en Gwen, pero no sé de su lenguaje nada. Pues no has visto el video del lenguaje que pusimos y creo que también por ahí se subió Team Viper, ¿no? Un glosario que está muy completo. Muy completo el glosario, ¿no? De Team Viper también. Pero bueno, está muy bien esto de los precios regionales, ¿no? En Latinoamérica esto ayuda a que más gente se suscriba. Yo me voy a suscribir al canal de Peluchón. Llevo 2 o 3 días sin jugar, el juego no me llama. Probablemente con la expansión te llame, ¿no? Creo que terminando, terminando la expansión y con la nueva, pues habrán muchas cosas interesantes. Las partidas van bien, no hemos perdido ni una sola Ketsergon, pero no estoy muy seguro de que esté jugando esto correctamente. Ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Que la cochinilla me la tengo que jugar ya. Y de hecho todavía no voy a activar esto, ¿eh? No voy a activar esto. Voy a guardarme el líder para el siguiente turno. Me lo voy a guardar para el siguiente turno. Para hacer doble proc, ¿no? Hacer proc aquí, proc aquí, proc acá. Hola, Rip Hearthstone. No estoy seguro de que sea un Rip, pero estaba pensando en la posibilidad de hacer directos de Gwen lunes, martes, miércoles y viernes. En lugar de lunes, miércoles y viernes. ¿Tú sigues jugando, amigo Cry, o ya no? Ok, jugamos aquí el relicto. Ok, está bien. Hemos perdido obviamente los 2 puntos, ¿no? Tal vez debí jugarlo detrás. Al final es casi lo mismo esto. Al final es casi lo mismo, ¿no? Por los puntos que perdemos de aquí, pues los ganamos acá. Lo he dejado un poco últimamente. Y de hecho ya viene nueva expansión, ¿no? Ya viene nueva expansión. Y curiosamente no tiene cochinilla. Bienvenido, amigo Angus. A los juegos de atrás en general paso por una crisis. A los juegos de cartas sí es difícil, ¿no? Es difícil. Vamos a desbloquear a la cochinilla. Y a intentar el 2 a 0, ¿no? Creo que es como se tiene que hacer esto. Y bueno, vamos a ver qué hace Mr. Opponent, ¿no? Como dicen los gringos. Si tiene la cochinilla, pues ya se tardó en bajarla, ¿no? Vamos en una racha imparable, 2 a 0. Ok, si es la cochinilla, probablemente pueda quizá, ¿no? Llegar. Ok, no, se acaba la partida. Se acaba la partida. Estos son 9, 10, 11, 12 puntos. Y por nada, por nada, 2 a 0 y seguimos imparables. 3 duelos, 3 victorias. Esta es la versión precisamente de... Esta es la versión de Poisson, la que llevó al Qualifier. Quien no esté muy enterado todavía, Poisson, jugador de Team Nova colombiano, se ha clasificado al Open, que se jugará el siguiente mes, ¿no? El Open podríamos decir que es una especie de Champions League. No sé mucho de fútbol, si no es así, pues corríjanme, ¿no? Ok, el Mulligan nos quitamos a los calzoncillos. Me quito los calzones, por más extraño que suene. El hechicero también no es una carta que quieras conservar definitivamente. Tampoco Brighthead y tampoco Germain Piquet, ¿no? Piquant. Tampoco el Piquant, espero que esté bien pronunciado.
Pero entre Piquan y esto, pues nos quitamos a... Espero no... Ok, está bien esto, ¿no? Si está en otro equipo, en plan Aretusa, TLG, sí. Ok, pero si Poisoun estuviera en Team Mantícora, en Team Viper, en Sensual Team, ¿lograría esto también o no? También dijiste que paciencia era medio F y mira cómo se juega lo de paciencia. Sí, sí lo dije, habla, pero lo de la que sabe no. Se necesita tener una paciencia y una resistencia mental de hierro. Pues sí, totalmente, ¿no? No es fácil estar jugando un Open y clasificar, mejor dicho, ¿no? Y clasificar. No cambias a Fan en este mazo. Lo he cambiado porque Poisoun comentaba en los mulligans generales. Bueno, en el Discord de Nova obviamente compartimos cosas, ¿no? Y Poisoun decía que te puedes quitar a Fan y no pasa nada. Por eso me lo he quitado, ¿no? Teniendo el respaldo de cómo es que se juega esto. Habría que saber si Team Nova le da soporte a Poi o solo está por el nombre. Claro que le da soporte, claro que hay soporte. ¿Por qué Poi debe estudiar todo el metajuego con ayuda de su team? Sí, es esto, ¿no? Con ayuda del equipo. Totalmente, totalmente es así. Y creo que ya me estoy empezando a poner nervioso de tan activo que se está volviendo el chat. ¿Sabes pilotarlo? Vamos a ver cómo te regaña Mike. Pues voy a jugar tranquilo sin presiones. Si sale bien, pues sale bien. Y si no, pues ya ni modo, ¿no? Hay que tener ganas de jugar a este juego tan injusto. Eso es algo que diría Frailcoast, definitivamente. Definitivamente, ¿no? Es algo que diría Frailcoast. Ok. Estamos jugando contra el mazo del momento, ¿eh? Contra el mazo del momento. ¿Qué tal, amigo Boy? Bienvenido. Paso a saludar a dejar de fondo porque claramente me voy a duchar. Estaba a punto de decirlo. Siempre que vienes a saludar te vas a bañar, ¿eh? Casualidad, yo no lo creo. Gracias, amigo Boe. Si alguien no conoce a Boe, hace directos de Magic, muy divertido. Y los martes, que es cuando... Vaya, es que Boe ya lo vendió perfectamente como algo del canal, ¿no? Como algo suyo, los No Magic martes. Qué bueno que encontraste un nombre tan pegajoso, Boe. Pues juega otras cosillas. Boe también ha jugado Wend, así que... Ahí está nuestro amigo Boe saludando. Ok. Ahora sí nos jugamos la Brigada Ímpera. Me parece que hemos secuenciado correctamente esto, ¿no? Al final, el propósito... no sé qué digo ya. El propósito de un equipo es ayudar a todos los jugadores a que sean mejores de lo que serían estando por su cuenta. Pues esa es la respuesta de Mike, ¿no? Poisoun no lo lograría en Team Viper, ni en Sensual, ni en Mantícora. Y, bueno, son aquí cada quien tiene su opinión, ¿no? Y si otro equipo puede hacerlo, pues está en el debate, vaya, ¿no? Eso no dijo Mike, bueno, es que veo muchos nombres en rojo, ya no sé quién es quién. Tal vez estoy causando aquí algo de salseo gratuito. Me gusta el nombre de Ninguno Sirve, en cuanto se despiste me lo quedo. Creo que todavía sigue bastante activo, el señor Ninguno Sirve. Se volvió loco el rival, pues yo también, porque ya no tenemos muchas cosas por aquí, ¿no? No quieres jugarte la infantería esclava definitivamente, no quieres jugarte nada de esto. Ok, está bien, ¿no? Me gusta desataplagas para tener un poquito de presión aquí. Y, ok, creo que no está mal esto. Creo que vamos a dejarlo tal cual. Tal cual está, ¿no? En cuanto se descuide, me lo quedo, seguramente. Es el nombre más solicitado de la comunidad hispana, Jace. Más solicitado. Llegar solo a top 64 creo que es posible, pero superarlo y pisar fuerte en un Open ya tiene mucho trabajo detrás, totalmente de acuerdo. Parece que no, pero detrás de Poisoun hay muchísimo apoyo, ¿no? Obviamente él tiene la mayor parte del mérito, del crédito, pero un apoyo te da esto, ¿no? Es apoyar, es soporte. No sabía que el Gran Mazorca era Poisoun, no inició esta season, me robó mucho MMR. Hay un poco de soberbia, ¿a qué te refieres, Mati? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un poco de soberbia? Ok, nos quitamos esto, creo. Y probablemente esto. Estamos a punto de perder, irnos carta abajo.
De hecho nos vamos a ir carta abajo, ¿eh? Nos vamos a ir 2 cartas abajo. Tal vez debí pasar aquí, ¿no? Debí haber pasado, creo. No, está bien, ¿no? Estamos aquí para charlar de todo, Mati. No te sientas incómodo de ninguna forma. Y aquí todos nos llevamos bien, ¿eh? Ok. Ya estoy tentado con la invocación de Yennefer, pero bueno, el desataplagas todavía nos... Uy, ya no nos da, ¿verdad? Ya no nos da. 16 puntos no tenemos. ¿Qué se hace en este caso? Son muchísimos puntos. Nos da si es que jugamos invocación de Yennefer. Pregunta seria. ¿Invocación de Yennefer en Errantes del Ocaso es algo rentable o no? ¿O vamos directamente por los amigos sanguinarios? Que la única forma de jugar nuestro propio errante es esto, ¿no? Yo entiendo que me dijo que Poison podría llegar al Open con cualquier team siempre y cuando el team le dé el apoyo necesario. Bueno, no leí todo. No puedo leer todo. Ok, vamos a jugar invocación de Yennefer. No quiero malinterpretar las palabras, ¿no? Es solamente esto. Los errantes podría ser, pero... Se va a volver a invocar esto, ¿no? Se va a volver a invocar. Creo que llegados a este punto es mejor en el 12. Por la presión más que nada, ¿no? ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Sí, si algo mal no es novedad, ¿no? No estoy muy concentrado ya. Cuando empieza a llegar gente me pongo nervioso. Empezamos 3-0 con las partidas y en esta ya no lo tengo tan claro. Ok, pues ya no tenemos muchas cosas que jugar. Estos son... No pegues ahí, por favor. Creo que de nada sirvió todo el esfuerzo que hicimos. Dinos qué hicimos mal, señor Claudio. Somos libres de opinar totalmente. Poison se cambió el nombre a Gran Mazorca. A Gran Mazorca. Si hubiéramos llevado el errante hubiera sido peor, ¿no? Y de hecho aquí creo que ya hay que pasar, a no ser que nos juguemos esto. Son 27, 28, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Si nos jugamos a Germain Piquant, nos alcanza para ponernos por delante. Igual no tenemos monedas, hijo, así que nos queda difícil jugar el 6. También, muchas gracias por el follow, bienvenido. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué tal esta alerta, no? Muy bonita alerta. Me encanta esta alerta. Y me encanta que ya hayamos visto todas, ¿no? La de sub, la de bid, la de follow. Muchas gracias, cuéntanos, como digo, un poco de ti, cómo encontraste el canal, en fin, ¿no? Lo que quieras compartir con nosotros. ¿Te gustó, Cry? Muy bonita, ¿no? También es un emoticón, pero esta animada me la acaban de entregar el día de hoy las alertas, las nuevas alertas. Me las acaban de entregar hoy. Ok, nos quitamos esto, la canícula no sé si me gusta o no. Uy, esto no me gusta. Entonces Poi, a modo de homenaje por el Open que ganó, se puso ese nombre. Sí, fue por un jugador, ¿no? Ya lo está comentando Mike, me parece. Buenísima, ¿no? Hay alerta también de todo ya. Buscaba un stream de juego de cartas y te encontré, pues prácticamente unidos por el destino, ¿no? Por la familia. Aunque ese HS tras tu nick puede causar bastante odio para la comunidad hispana, ¿no? A no ser que me digas que significa otra cosa que no sea Hearthstone. Ok, bueno, el rival está presionando en igualdad. Head and Shoulders podría ser, ¿no? Por la familia Head and Shoulders. Ok, jugamos a Germain Piquant detrás. Ya nos ha sacado bastante el rival. El rival, bueno, vaya, tampoco tiene ya el líder, así que... A ver qué pasa, ¿no? El líder lo voy a conservar. El líder lo conservamos para ronda 3, ¿no? Me parece que tiene más valor. De cualquier forma, bienvenido por la familia. Los directos de Gwen los hacemos lunes, miércoles y viernes a las 7 de Chile. Entiendo que no has jugado nada de Gwen, ¿no? Pero basta con ver este arte para enamorarte. Bueno, tal vez no está muy bonito ese arte. ¿Cuál podría ser, no?
Y no era adelante, era detrás. Ibar, ¿no? Muy bonito el arte de Ibar, ojo malvado. Por la familia. La infantería esclava es muy chula, bueno. Pues sí, también. Muy bonito el arte, ¿no? A veces infravaloramos las cartas que no son legendarias, ¿verdad? Solo jugué Hearthstone, el juego de cartas de Riot y Magic. Pues yo he jugado Hearthstone, he jugado Magic. Llevo casi toda mi vida jugando Gwent, que es prácticamente lo único que hago ya de directo. Y Gwent es el mejor juego de cartas, pero de lejos, ¿no? Ve el arte de esta carta por la familia y compárala con cualquier carta de Hearthstone. Y ahí veremos, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, bueno. Mientras nos dé para ponernos por delante, ¿no? El rival va por el 2-0 definitivamente. Nilfgaard tiene los mejores artes. Me gustan los artes de Nilfgaard en general del juego. Basta con ver este arte para enamorarte. Abre la cara de Parásito. También el Parásito está bonito. Muy bonito el Parásito. No nos da con esto, sí, son 9 puntos, sí que nos da. Pero la pregunta es si convertimos a Germain Piquant o no. Y usar el líder es perder prácticamente muchos puntos, ¿no? No soy fan de ver tanto gráfico en un juego de cartas, mi PC se quema. Bueno, ahí sí podríamos tener un poco de problemas, pero quiero decir, ¿no? Que el juego tiene demasiada calidad. Ok, creo que lo vamos a hacer así. Estoy intentando no utilizar el líder. ¿Qué tal el competitivo de Gwent LG? ¿Sigue siendo el team dominante? ¿Ya te dan ganas de volver, Crayo? ¿O qué pasa? Al ratito vemos, o más tarde o después, ¿no? El arte de Parásito para enamorar al señor por la familia. Y el rival se está jugando todo también, ¿eh? Ok, hemos conservado el líder para ronda 3, perfecto. Ahora solamente debemos robar a nuestro afán. A nuestro afán todavía nos queda, bueno, no nos quedan más soldados lamentablemente, ¿no? Más infanterías. Me interesaba hace meses que no veo un solo open. Suena triste, pero bueno, ¿qué te puedo decir, amigo Cry? A ver, el mulligan es un poquito extraño, ¿no? Por lo que nos queda en la baraja. Ok, tenemos soldados. Y creo que en este punto me quito a Bremde, ¿no? Ok, está bien. ¿Qué tal, amigo Rodrigo? Bienvenido. Estamos de novedades, ¿no? Con las nuevas alertas del canal. Deberías usar el líder para meter el 2 y no briquear. No, está bien así, creo que está bien. Creo que está bien, ¿no? No sé si nos dé. Que de hecho tendríamos ya que usar el líder, ¿no? No hay otra forma de jugar esto. Vamos a perder... No. Vamos a perder puntos, pero bueno. 2 puntos de daño, ¿no? Y a jugarle rápido porque... Ok, no. Malas cartas nos ha dado el juego. Malas cartas nos ha dado. Ok, espero que sea suficiente, ¿no? Al menos, bueno, perdimos 2 puntos, pero no fue para tanto. Me dijo Joe el Gwent y bueno, ella decidió. Obviamente el Gwent, ¿no? ¿Qué más? Claro, Gwent es un juego cero pay to win, ¿no? El juego es tan generoso que no tienes necesidad de gastar dinero para comprar cosas. Y eso es uno de los puntos negativos, curiosamente, en mi punto de vista. ¿Se sabe de qué va a ser el Journey? No lo sé. Espero que sea de Sardinilla con todo mi corazón y si no de... Y si no de Jaskier podría ser, ¿no? Estaría bien. Vilgerforce, ojalá que no. Yo creo que es Jaskier, debería ser Jaskier, ¿no? Debería ser Jaskier. Ay, el rival con sus jugadas reactivas me pone nervioso, a ver. Ok.
De Shani podría ser, ¿no? Pero preferiría Sardinilla. Yo recuerdo que te fuiste de Magic por no conseguir cartas. No sé qué tan bueno sea entonces. Bueno, pero tampoco que te las regale, ¿no? Juega más el juego para tener buenas cartas o no. De hecho, es muy fácil conseguir cartas en Gwent. Muy, muy fácil. Prácticamente vienen en la caja de los cereales. No estoy jugando mucho tampoco. Estoy con mucho trabajo. Me imaginé, Mati. Me imaginaba esto. Y creo que ganamos, ¿no? Vamos enrachados. Literalmente todas las partidas ganadas. No he hecho ningún corte a este video. Todas las partidas ganadas. Literalmente. Sin ningún corte. Es muy diferente jugar cuando no te sientes presionado, nervioso, ¿no? Pues 4-0. 4-5, no sé exactamente cuánto vamos. Pero va saliendo esto perfectamente. Curiosamente estamos jugando un Mirror Match. Lo principal es tener la última palabra y saber bien cuándo utilizar las cartas. Ok, hay que saber qué cartas no vamos a querer usar en esta ronda. Eso está claro, no vamos a querer utilizar a Morbark ni una sola vez aquí. Y tampoco a Yalmar. Entonces vamos a removerlos de nuestra mano. Ok, nos quedamos al oso simplemente por el megascopio, ¿no? Tener aquí algo que jugar de forma proactiva. Además del cazador, que bueno, no viene mal, ¿no? Empezamos con el oso rabioso, después puede ser el cazador y megascopio. Entonces ya tenemos por ahí algunas cosillas, un poquito a descartar también. Y la versión del rival es la versión que lleva los aprendices del oso, ¿no? Interesante, interesante esto. Yo normalmente me quedo en las partidas, pero hay que saber, ¿no? También cuando ya está perdido y no darle más vueltas a todo esto. No darle más vueltas. En fin, los invito a que vean el video de Team Viper que está en este canal de YouTube. Una entrevista a el nuevo equipo latinoamericano. Concedida por el mítico Peluchón, ¿eh? Muy, muy divertida. Tuve que editar ahí algunas cosillas, pero muy bonita la entrevista. Lo que vamos a hacer en este momento es jugar el megascopio, creo. Puede ser también el cazador Brogvar. Y el rival está tal vez precipitándose un poco con coral, ¿no? Puede ser. Ok, vamos a hacer megascopio. Y siguiente turno, ahora sí el cazador Brogvar. Y probablemente vamos a preferir entre Virna, o a elegir, ¿no? Entre Virna y coral. Entre Virna y coral para seguir con esta ronda. Como comentaba, pues el last stage es algo muy importante en el Mirror Match. Y si puedes hacerlo, pues lo haces, ¿no? En la información de los metas no está de más agregar si es mejor en moneda roja o azul. El formato que ha hecho Team Nova en esta ocasión ha sido un formato, vamos a llamarle minimalista, ¿no? Es un formato donde todo se centra en lo visual y de esta forma no tienes que, tal vez si no tienes mucho tiempo, pues estar leyendo lo que está preparado para el propio reporte. Entonces es una forma minimalista de ver el reporte del meta. En la descripción está el enlace al reporte del meta de Team Nova, el mejor equipo hispano. Y si están viendo esto en directo, pues el comando es Nova. Comando Nova, y creo que voy a jugarme a Juno aquí, ¿eh? Voy a jugarme a Juno porque estoy loquísimo. Estoy loquísimo. Claro, y los mazos están hechos para ladder, ¿no? Tú no puedes elegir, ay, quiero moneda azul esta vez. Por ahí preguntaba, ¿no? Con lo que dice MSM, con lo que dice Peluchón también de que no se explica lo que es una tech card. Pero los Meta Snapchat, como dijimos, ¿no? Están dirigidos para personas que ya conocen un poco del juego. Y a pesar de todo esto, estamos un poco por detrás, ¿no? Estamos un poco por detrás. Ok, si el rival pasa, llegamos con cualquier cosa. Con cualquier cosa.
Esto es subjetivo porque un deck puede ser bueno en azul contra unos decks, pero malo en azul contra otros. Gracias, Modestia, por el comentario muy acertado, ¿no? Muy acertado. Y bueno, parece que es difícil que consigamos el enlace. Parece complejo, ¿no? Parece complejo, pero el rival se está gastando ya muchas cosas. Podemos abrir de coral aquí tal vez. E intentar ganar. No estoy muy seguro de esto. Pero creo que podemos todavía continuar, ¿no? Son... No, creo que ya son muchos puntos, ¿no? ¿Cuántos tendríamos que hacer? 20 puntos, 19 puntos para alcanzarlo en dos cartas. Estos son 6, 10, 12, 18, 20, 22. Creo que sí nos da con dos cartas. Creo que sí nos da, a ver. Ok, nos da perfectamente. Perfectamente con una carta. Con cualquier carta, ¿no? En este caso vamos a elegir al brujo del oso, ¿no? Brujo del oso, 4 de daño y ya está. Ok, y nos vamos a ronda 3 con el last save. Como digo, es de lo más importante, ¿no? Cuando estás jugando tú un mirror match de Skellige Control o de Ráfaga Imprudente Control, conservar la última palabra. Y me parece, vaya, no hay necesidad de alargar artificialmente la partida, ¿no? Directamente nos vamos a la ronda 3. Podríamos jugar a Maxi, pero bueno, tiene por ahí cierta sinergia con Virna, ¿no? Cierta sinergia con Virna, así que lo que vamos a hacer es directamente pasar y confiar en el corazón de las cartas para robar Canícula, Totem y Geralt. Bueno, hay muchas cosas que necesitamos robar, ¿eh? Hay muchas cosas que necesitamos robar en ronda 3. Demasiadas, diría yo, ¿no? Así que es probable que perdamos algo. Muy probable perder algo. Creo que desde el Qualifier se ha popularizado, ¿no? Esta versión de control. Ya felicitamos en las redes sociales a Poisound. Quien no lo sepa, Poisound se ha clasificado al Open para el mes de agosto, me parece. Si alguien no está también muy informado, es como el mundial, bueno, casi como el mundial de WoW, ¿no? Como una Champions League, si es que se dice así, porque no veo fútbol. Así que es un orgullo para Team Nova tener a un representante hispano en un torneo de esta magnitud. Es jugador colombiano. Pides mucho. No me digas eso, Mr. Abra, que parece que sí estoy pidiendo mucho, ¿eh? Bueno, los escaldos por ahí podrían hacer algo. Qué feo esto. Ok. Tenemos el Totem de Svalbard, eso está bastante bien. Tenemos a Maxi para poder garantizarnos que nuestra última carta sea siempre el Brujo del Oso para no robarlo en caso de que tengamos a Geralt Quen. Y la jugada correcta es esto, abrir de Totem de Svalbard. Abrir de Totem de Svalbard. Lo que vamos a hacer es intentar rostaquear, ¿no? Jugar todo en la misma fila para en cuanto el rival utilice su propio Gert, pues nos veamos beneficiados con el Totem de Svalbard. Así que creo yo que es correcto jugarlo delante también. Siguiente turno podemos ir ya directamente con Maxi. Colocamos en última posición, bueno, dependiendo cómo nos arroje esto, ¿no? El orden del mazo. Ya podríamos ver y saber si nos quitamos el escaldo o no. Que probablemente sea, ¿no? Los escaldos lo que nos quitamos, como dice aquí nuestro gran amigo Mr. Abra. Probablemente sea esto. A ver, venga, poder Maxi. Delante también, creo yo, ¿no? Uy. Se cae la conexión en el mundo entero aquí.
Yo creo que el rival sabe, ¿no? Que estaba por perdida la partida, estaba a punto de perder. Ok, vuelve esto, vuelve esto. Y, uy. Si los escaldos sacan algo, van delante, ¿ok? Es cierto lo de los escaldos, ¿eh? Es cierto lo de los escaldos. Eh, no sé si me gusta este orden. No sé si me gusta. Vamos a tener canícula. Y luego descarta una carta. No me gusta el orden, ¿eh? Vaya, la canícula sí, pero... Pero lo demás no, así que... Ojalá sirva de algo, ¿no? El oso también, al fondo podría ser, sí. Pero creo que está mejor así, ¿no? En caso de que robemos a Geralt Quen, pues nos queda siempre el brujo del oso, ¿no? Como último brujo. Este es nuestro Geralt Axia, no hay ningún problema. Esto podemos jugarlo hasta tener 5 cartas. Ahora puede ser Escaldo y a confiar, ¿no? Ok. Ok, ok. Vamos, Max, venga, Birna. Claro, también de hecho podría ser Birna ahora mismo, ¿no? Birna y sacar los escaldos hubiera sido mejor. Siguiente turno será Birna y probablemente nos descartemos lo que entre. Sí, sí, me pasé por alto a Birna, espero no sea relevante. Espero que no. No. Y no. Pues nos quitamos esto y ya está. Ok, esto está bien, esto está bien. Se va acomodando la mano, ¿no? Lo único que necesitamos robar entre estas 4 cartas es a Geralt Quen. Como el brujo del oso está hasta el fondo del mazo, tenemos un 33.33% de probabilidades de robar a Geralt Quen. Así que ya dirán ustedes, ¿no? Si es posible o no. Si es posible fantasear con eso. Poco probable, ¿no? Estadísticamente, vaya, estamos por debajo de la media. Por debajo de las expectativas. De la media, ¿no? Quiero decir. Ojalá, amigo Ketsergon. Por ahí, Ketsergon y yo... no quiero hablar todavía de esto, ¿no? Pero hay algo preparado que me está ayudando mucho Ketsergon. ¿Qué pasó con ese? ¿Cuál? ¿De qué hablas, MSM? Ok, esto es turno de Gerd, ¿no? No, todavía no, todavía no. Corazón de las cartas, guíame. Bah. Pues ya está, ¿no? Fracasamos. No hemos robado una de nuestras jugadas más fuertes. Que es Geralt Quen y Brujo del Oso. Y vaya, la canícula también se nos ha quedado por fuera. También por fuera. No entendí muy bien la pregunta, ¿me suena? No la entendí muy bien. Creo que es difícil ganar, ¿no? Sin Geralt Quen. Muy poco probable, ¿no? Perder a Geralt Quen en este enfrentamiento. 33.3. 333 al infinito, ¿no? Al infinito. Y ahora sí, creo que es turno de Gerd, ¿no? Y da igual, esto da igual. Creo que da igual ya llegados a este punto. El problema de jugarlo delante es que le estamos dando más puntos de... Bueno, técnicamente no más puntos, ¿no? Pero... No estoy seguro. 3, 4, 5, 6, 7... Pues sí.
No me gusta hacer esto, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y hemos perdido una de nuestras mejores cartas, si no es que la mejor carta para un mirror, ¿no? Que es Geralt Queen con el Brujo del Oso. Geralt Queen y Brujo del Oso son cartas que debes tener. Creo que si el rival tiene todo lo que necesita en mano, pues habremos perdido, ¿no? Si tiene Hjalmar, si tiene Geralt Queen, habremos perdido. De hecho, nos quedaron 3 cartas en el mazo, ¿no? Y 2 muy importantes. 2 muy importantes. Demasiado importantes, diría yo. Su canícula, bueno, no es tan buena, pero sigue siendo algo, ¿no? Ahora puedes matarle un oso con la locación. Es cierto, David. Bienvenido, amigo David, ¿cómo estás? Sí, probablemente era lo mejor, ¿no? El oso podía esperar. El oso podía esperar, sí. Tienes toda la razón. Y el rival ha robado Geralt Queen, así que la partida está perdida. Creo que esta no la jugamos mal, tal vez este detallito, ¿no? De no matar ahora el 3. La diferencia entre el oso y Geralt Queen son solo 3 puntos, pues esperemos no perder por estos 3 puntos, ¿no? Ojalá no perdamos por esto, de verdad. Qué bueno que pasas, Pérez, ¿cómo estás? No te había visto desde... ¿Qué será? Una semana, ¿no? Con el directo este de Hearthstone. ¿Por qué el de la derecha si igual se podía curar por lo menos en uno, ¿no? ¿Por qué el de la derecha? No creo que sea relevante esto, pero vamos a ver. Ok, esto está feo, este Juno está feo. Porque si activa el Heraldo regará y ahora le puede activar sin hacerle daño. Ok. Pues, ¿qué les digo? Hemos perdido, ¿no? ¿Cómo llegaste a casa? ¿Bien, cachito? El oso se jugó por 10 puntos y Geralt Queen se iba a jugar por 13. Pues ya está, ¿no? Los dos tenemos los 9 puntos de líder. Él tiene 3 puntos más ahí virtual, ¿no? Vamos 56-54 y esto es Hjalmar. Perdimos. Perdimos. Vaya. Sí, perdimos como por 3 puntos, una cosa así. Uy, esto está bien, ¿no? Este es caldo. Ah, igual perdemos. Vaya. Pues empate. ¿Qué podríamos decir de todo esto? ¿Ha sido relevante no haber robado Geralt Queen? Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Y sí, me estoy callando porque mis perros están ladrando como enfermos. Bienvenido, Hal. ¿Cuándo me regalas un PR? ¿Qué es un PR? Un Journey. Pues ni siquiera tengo el mío. Vamos 4-0, ¿no son 6? Sí, pero ya tenemos el otro duelo que grabamos el otro día. Dice: voten por Fizz, malditos. Voten por Fizz.
¿Quién quiere un Journey? Parece que Danielito quiere un Journey. Yo también quiero un Journey. Todos queremos un Journey. ¿Ya comieron los perros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ok, ¿no? Hay que ser realistas. Este mazo se queda un poco por detrás en el metajuego. No está muy bien, ¿eh? No está muy bien el mazo. Si lo juegan, que sepan, vaya, bajo su propia responsabilidad. Ok. Y se nos han quedado algunas doradas por aquí, ¿eh? Ojalá perdamos la partida para no tener puras victorias y empates aquí. Bienvenido, amigo Hald. Podemos abrir directamente de la hechicera, ¿no? Creo que no hay problema. Estamos jugando contra franjas azules. ¿De qué es la encuesta? Uy, Sardinilla, por favor, Journey de Sardinilla. ¿Tienes el de Tris? Creo que le preguntas a Mike, ¿no? Me gustaría un Journey de Saskia, que ella se transformase en dragón. Estaría muy bonito. Yo el de Jennifer no lo... El de Tris no lo he comprado todavía. Había dicho que lo iba a comprar hasta hace unos... Bueno, un día antes, ¿no? De que acabara. Y yo creo que sí lo voy a comprar. Ok, vamos a hacer esto. Creo que el rival no tiene forma de matar esto, ¿no? Las listas no están llevando el aceitito. El mejor fucking Journey sería el de Olgierd. Tenerlo de líder sería brutal. Interesante, ¿no? Atravesado por flechas. Estaría bien. Y estamos ya en el momento difícil. El mazo es... Edwin-30583 dice mazo difícil de ganar el de simbiosis. Niños, no lo intenten en casa. No lo intenten en casa, definitivamente. Yo no lo intentaría, Edwin. Yo no lo intentaría. Si quieren hacer una encuesta entre Jennifer y Tris, la pueden hacer, pero mi voto es siempre para Jennifer. Ok. Difícil esto, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? ¿Jugar 3 partidas y ya está? Encien 5392 dice: saluditos. Saluditos. Lo lógico es que el personaje más jugoso lo pongan en el último trimestre. ¿Y quién es más jugoso? Ya pusieron a los personajes principales, ¿no? ¿Quién más podría ser además de Jaskier? ¿Vas a dejar que te troleen así? ¿De qué? ¿De saluditos? Está bien, ¿no? Que mejor me conozcan por decir saluditos que por decir qué onda cachorros, ¿no? Como cierto youtuber. Bueno, creo que aquí nos jugamos 3 cartas y nos vamos. Creo, ¿no? No, es que ya vienen los calvos. Ya vienen los calvos. Y sí que teníamos, por ejemplo, bueno, la canícula, ¿no? Pero creo que este lo vamos a perder. De ver un capítulo de Vesemir en directo de la serie nueva te refieres, ¿no? No sé cuándo sale. Salió el tráiler ya, me parece, ¿no? Ahora es cuando no tienes un mísero bloqueo en este deck y comandos te revienta. Creo que sí es exactamente esa hora. Exactamente es esa hora. Si han hecho a Shub, Roach es un must. Sí, de hecho deberían hacer a Sardinilla. Me encantaría, de verdad. Me encantaría. Y aquí nos vamos ya de la partida porque no hay forma, de verdad, ¿eh? No hay forma, no hay forma. Si ponen a Shani en el viaje, ¿me qué? Y de Sardinilla de viaje sí estaría muy bien, ¿no? Muy, muy bonito. Pero que se tiene que parar en 2 patas, ¿no? Si no, no. Tiene que levantarse en 2 patas la sardina. Bueno, pues si están viendo esto en YouTube, probablemente sea la última partida que juguemos y la única que perdamos. Como digo, el mazo se encuentra muy por detrás, ¿no? Con respecto a las demás facciones. Piensa en lo antiestético que sería tener un líder caballo. Pues lo mismo podríamos pensar de Troco, ¿no? Y lo tengo ahora mismo y está increíble. Se ve pequeñito, muy tierno. No sé, ¿no? Si tenemos a Troco, ¿por qué no a Sardinilla?
Y sí, está muy pequeñito Troco, ¿no? Hay que decirlo. Parece como de juguete aquí. Muy pequeñito. A todos les encanta Roach anti-estético. No sé, estaría divertido, ¿no? Verlo en dos patitas. Bueno, el rival va a presionar, ¿no? Por el 2-0 y estamos en problemas oficialmente. No, es... Prácticamente ya me podría rendir aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a continuarlo porque también hay que subir derrotas, ¿no? MVRC38 dice siempre me ha gustado Skige, y siento mal que esté por fuera del meta, ahora piense cómo se sentirán los de Scoia'tael. Siempre me ha gustado Skige. Pues Skige está más o menos bien, ¿no? Está más o menos bien el vaso control que estaba ya en el reporte del meta de Team Nova. No está mal, ¿no? No está mal, es una versión interesante. Pero Scoia'tael sí está en el pozo, como suelen decir. En la encuesta ganó Sardinilla, qué bueno. A mí sí me gustaría, creo que es una buena idea. Una buena idea. Este duelo no debería ser apto para menores de 18. No hay forma de ganarlo. No, de verdad, no hay forma. Nos está presionando en ronda 2 y en ronda 3 va a tener 40 puntos, ¿no? 45 puntos solo de los franjas. No se puede ganar. De Zoltan no me gustaría a mí en lo personal. No me gustaría de Zoltan. Ah, la película es el 23 de agosto. Yo pensé que se referían a la serie animada. ¿Esa cuándo es? No sabía de la película. Y más bien no puse atención. Creo que es esto, ¿no? No puse atención. Debí haber sacado el consejo, ¿no? Pero al final me arrepentí del objetivo que iba a buscar. Así que... mal ahí de mi parte. Pero bueno, es irrelevante, ¿no? La partida está perdida. No hay serie animada, es película animada. No es una serie, entonces, la que se ve un brujo joven. Haz un remake del tráiler del anime. Podemos hacerlo, ¿por qué no? Me preparé todo para un rato, así que nos vemos. Si alguien no lo sabe, Delacroix va a hacer un directo, nos va a enseñar cosillas del juego. Puedes poner tu enlace aquí, Delacroix, los invito a que le den follow. Qué fail llevar Eleyas en este mazo. Lu tiene algo en contra de los mazos de Scoia, ¿no? Desde la última vez. Ah, es película de Besrimir. Pensé que era una serie. Ok. Bueno. Bueno, pues ya está, ¿no? No tenemos forma de competir contra 40 puntos de franjas. No hay forma. No hay forma, de verdad. Por más que tengamos a los errantes del ocaso. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Bienvenido. Y no sé si comentó la última persona que siguió el canal. Creo que fue la familia, ¿no? Que estas alertas nuevas están muy bonitas, pero duran la mitad de las de antes. Si te vas a ronda larga, ¿no ganas? Yo creo que no. Yo creo que no gano. Son 40 puntos simplemente de los franjas. No creo, pero bueno. Sí, no hay guerras aquí. No hay nada. No hay nada que podamos hacer. No tenemos el gordillo. Me he gastado mal la carta esta, ¿no? Se me olvida el nombre, pero me la he gastado mal. Bueno. Pues ya está. Jugamos esto. No tenemos otra línea aquí, ¿no? Otra salida. Tal vez pudimos haber abierto de consejo de Isengrim y cazar algo por aquí, pero bueno. Debería presionar más tu rival. Pasó muy pronto. La serie de The Witcher creo que la van a ver en el Discord de Peluchón la segunda temporada. Pues ahí está, ¿no? La gente que está interesada. A mí no me gusta la serie. Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Hasta el cansancio. No me gusta nada la serie.
Pero es algo personal, ¿no? ¿Por qué el briqueo? ¿Qué tenemos briqueado aquí? ¿Qué tenemos briqueado? Ok, este gordito está bueno, ¿no? Está bueno. Ya no es para el gordillo. Ahora con el consejo podemos acceder tranquilamente a Avalak. Que no viene mal, ¿no? Son ahí puntos interesantes. La segunda temporada va a estar mejor que la primera. De hecho, Mike trabaja en algo relacionado con la serie de The Witcher. O de Netflix, ¿no? Principalmente. Pero bueno, igual la voy a ver, ¿no? Por ser un fanboy, pero no tengo muchas expectativas. Entonces, ¿es anime? Bueno, anime o es una película. Del tráiler animado. Es que ahí me perdí por completo. Bueno, nos jugamos el consejo y creo que son más puntos Avalak, ¿no? Llegados a este punto, Avalak son 12, estos son 4, 2, bueno, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Creo que son más puntos Dunka, ¿eh? Creo. 7, 8, 9, 10. Creo que por muy poquitos son más puntos. A mí la serie me entretuvo en general sin tener ni idea de crítica ni nada. Y no están funcionando. Bueno, no sabía que habías puesto este comando, Ketzeron. Entonces ese tráiler es película. Está bueno, ¿no? Se ve la personalidad de Vesemir. Si es que es Vesemir, se ve bien. Vaya, 49 personas en un martes está increíble, ¿no? Porque los martes ni siquiera jugamos Gwen. Muchas gracias por estar aquí y a toda la gente que en este día que estamos estrenando alertas, pues ya hubieron beats, follows y suscripciones. Muchas gracias. El CGI me maten de Witcher. Bueno, supongo que esto va a mejorar, ¿no? Con el presupuesto, no sé yo. No sé yo cómo sea. ¿Qué tal, Max? Bienvenida. Bienvenida a la chica mexicana más famosa de Gwent. Buenísimo el reveal de Max Tremere, ¿eh? Creo que alcanzó un pico de más de 100 personas en su directo. Métele canícula a la princesa, tiene renovar. Da igual, ¿no? La canícula no va en la princesa. No debería, vaya. No debería. Impresionantes números, ¿no? Felicidades, Max. Qué bueno que andas por acá. La partida está perdida, ¿no? Eso lo sabemos desde hace muchísimo. Soy la única chica mexicana, se dio cuenta, ¿no? Es broma. Muy entretenido los directos de Maxi y qué bueno que le dieron la oportunidad de mostrar una carta en primicia mundial. De hecho es la única hispana, ¿no? Bueno, la única persona hispana a la que le dieron una carta. Dicen que en la segunda temporada habrá otro brujo principal de la Escuela del Oso. Pues Mike es el que está más o menos, ¿qué digo más o menos, no? Realmente relacionado con todo lo que ocurre en la serie, así que él es el que nos podría decir, ¿no? Si es así o si no es de esta forma. Eso está ganado, pues no tengo yo tantas expectativas, simplemente con los franjas ya nos empata a este punto, ¿no? Hemos ganado todas las partidas y tenemos por ahí un empate con Skellige precisamente, ¿eh? Con Skellige. Si alguien no conoce a Max Tremere, invito a que sigan su canal, hace directos de Gwen en español y recientemente acaba de llegar a los 1000 seguidores. Ya quisiera yo tener 1000 seguidores. ¿Ok? No veo cómo esto esté ganado, Morpheum. No veo cómo esto esté ganado. Bueno. No está ganado esto, ¿eh? En la segunda temporada los brujos tendrán su pasiflora personal. La primera temporada fue mala. A mí no me gustó la temporada 1, pero tampoco quiero demeritar, ¿no? el trabajo y ser muy, muy exigente. Has jugado el mazo de Tailbot. No sé si es el que está en el reporte del meta de Team Nova, pero si no es ese, no. Si no es ese, no lo he jugado. Ok. Y no nos da, ¿eh? No nos da, me parece a mí. No nos alcanza. ¿Por qué no usas la orden de la elfa? Creo que todavía no hay necesidad, ¿no? No va a ser removida por nada. No va a ser removida. Y nuestro gordillo que
Pues sí está más o menos gordo, ¿no? Sí está más o menos gordo. Buena jugada esta, ¿eh? Buena jugada. Y está, bueno, mala suerte aquí, ¿no? Estos son 3, estos son 6, 7. No, no son 7. Son 3, si controlas una Driade, 6. Bueno, creo que es mejor el purificar. Una pequeña caricia por aquí. Jugamos esto, obviamente, porque no hay otro momento para hacerlo. Jugamos la canícula y ya está, ¿no? No hay más. Esos son 5 puntos, el otro eran 6. No, son los mismos puntos, ¿no? Son los mismos puntos. No sé si el gordillo en este punto, bueno. Tal vez es un error, ¿eh? Tal vez es un error hacer esto porque le estoy dando más espacio aquí a los franjas azules. Les estoy dando más espacio, pero bueno. También ganamos un puntito más con el obesillo, ¿no? Y aquí que va por el 10. No, no llegamos, no llegamos. ¿O sí? ¿Sí llegamos? No, no creo, no creo. No, no llegamos, no llegamos. ¿Quién lleva esporas en su mazo? Bueno, por un momento pensé que nos daba. Estos han sido los 6 mejores mazos a mi punto de vista del Meta Snapchat de Team Nova. Son 14 mazos. Si se han perdido alguno o quieren saber cuáles son los restantes, que abarcan desde el tier 1 hasta el tier 3 y menciones honorables, los invito a dar clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. Espero que las partidas y las explicaciones hayan sido lo suficientemente claras. Los invito a que se suscriban a este canal de YouTube y muchas gracias a todos por su apoyo. Pasamos a la sección de agradecimientos y nos vemos en el siguiente video. Saluditos.